Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta sesión del seminario de investigación del PIEM de este semestre, que como saben está dedicado a la presentación y al compartir con ustedes distintas investigaciones en torno al tema general, valga la redundancia, de género, familia y trabajo. El día de hoy, como gran broche de oro, tenemos la presencia de la doctora Olivia Tena, que nos va a compartir elementos de un trabajo de investigación que tiene, como ven en pantalla, el título general o el título de Mujeres en trabajos tradicionalmente masculinos, el caso de las mujeres policía. Y va a hacer comentarios, ya conocen la dinámica de la sesión, va a hacer comentarios después nuestro igualmente querido Miguel Ángel, egresado de la maestría, al que presentaré después con un poquito más de detalle, pero ahorita les quiero compartir algunas notas de Olivia, que lleva nada más y nada menos que casi 30 años dedicados a la docencia y a la investigación en la UNAM, donde obtuvo el grado tanto de maestra en psicología como de doctora en sociología. Está adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades y en este centro ha sido coordinadora del programa de investigación feminista entre el año 2007 y 2011 y del diplomado El Feminismo en América Latina entre los años 2009 y 2011. La doctora Olivia pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, está en el nivel 2 y entre sus líneas de investigación se encuentran feminismo y condición masculina y trabajo, género y salud. En sus investigaciones ha explorado temas como el desempleo masculino, condiciones de género en el trabajo de las mujeres académicas, el empoderamiento en mujeres policías, trabajo, sexualidad y soltería y embarazo adolescente, entre otros varios. Y durante 10 años, hasta hace prácticamente un año, diciembre de 2015, fue autora de la columna Sexualidad y Género en la revista Cambio, Estado de México. Le damos la palabra a Olivia y la escuchamos con mucha atención, Olivia. Pues muchas gracias. De nuevo, ya por correo les agradecí la invitación. Voy a quitar esto de aquí mejor. Tú y yo juntas no podemos ni sacar un micrófono. Ya agradecí antes la invitación. La verdad es que el Colegio de México se va volviendo poco a poco mi segunda casa académica, lo cual me llena de gusto por la cantidad de amigas y de amigos que tengo aquí. Voy a tratar de ajustarme al tiempo, más o menos 45 minutos de exposición. Les pido que me avisen cuando me falten como 15, ¿sí? Porque en la mañana hablaba yo con Juan Guillermo, que me decía que no podía venir, y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues estoy poniendo los puntos sobre las IES de esta presentación, porque me cuesta mucho trabajo ajustarla, aun cuando 45 minutos es un tiempo muy generoso. Hay tanto que decir sobre este tema y a mí me apasiona también tanto que puedo hablar sin parar por más horas seguidas, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el título, ¿no?, de esta presentación. Vamos a enfatizar en estas mujeres que cada vez se incorporan más en trabajos que siguen siendo masculinos, que se siguen pensando como masculinos, como el trabajo de la policía, y aunque se incorporan cada vez más las mujeres en esos espacios y van aumentando, siguen siendo minoría numérica, ¿sí?, y minoría simbólica todavía en estos espacios, lo cual tiene muchísimas implicaciones en términos de riesgos, de violencia, de exclusión, pero también para ellas, como ellas mismas lo dicen, también en cierto modo es un reto satisfecho y es una satisfacción, ¿no? También Miguel, que es mi comentarista y que me da mucho gusto también porque él ha participado conmigo en esta investigación, ha hecho su tesis sobre estos temas, entonces nada de esto le es ajeno, porque nos hemos acercado a estas instituciones que para mí son también como un laboratorio de estudios de género, un laboratorio de un orden de género extremadamente fuerte, como vamos a ir viendo. Primero, hablando
de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, para empezar por ahí, la literatura las describe como mujeres token. Hay quienes, el término no me gusta nada, pero hay quienes hablan de ellas como mujeres florero, como mujeres que las contratan en esos espacios como para cumplir cuotas, para ponerlas de adorno, ¿no? O sea, nunca olvidándose de que son mujeres más que trabajadoras. Y como mujeres principalmente me gusta más llamarlas como mujeres símbolo, ¿sí? Por todo lo que simboliza el cuerpo de mujer. Por eso mujeres símbolo, que son un símbolo de mujer en un escenario de hombres. Una implicación que la literatura, y que ustedes mismas y mismos lo pueden confirmar, que se ha generado con las mujeres en estos espacios, no solo de la policía, sino en los masculinos, piensen en las de la construcción, las mujeres en el Congreso, etcétera, es una sobrecarga de identidad. Esto es, un ejemplo, cuando alguna mujer, por ejemplo, está en la Cámara de Diputados y actúa de manera autoritaria, lo que se nos dice mucho a las feministas es que miren cómo actúan las mujeres, ¿no? Con lo que hace una mujer es lo que hacen las mujeres. Es decir, las mujeres son sobreobservadas y lo que hace una descalifica absolutamente a todas. Y hay una exigencia de una actitud totalmente recta. A eso se refiere este concepto de sobrecarga de identidad. Yo soy mujer y yo represento a todas. Suelen ser excluidas también de las redes informales. ¿Sí? Esto en donde hay más hombres es más notorio, pero también en espacios mixtos suele suceder, donde los hombres resuelven muchos de los temas en horarios en los que las mujeres no están accesibles y se van, por ejemplo, a una cantina, o se van a comer, o se van a cenar, etcétera, para tomar decisiones laborales y las mujeres no están presentes allí. Por eso se habla de que son excluidas de las redes informales. También suele suceder que hacen juntas de trabajo en horarios en los que las mujeres no pueden asistir, ¿no? Sobre todo cuando tienen hijos. Y esto llega a pasar también mucho de esto también pasa en las universidades, en las escuelas. Algunas a lo mejor están observando y dicen, sí es cierto, así me ha pasado. Deben probar también las mujeres ser mejor de lo que se espera de ellas en el ámbito masculino, ¿sí? Es decir, si en la policía o en el ambiente de construcción se espera una fortaleza física, pues de entrada se les dice que no son capaces, y si ellas señalan que son capaces, se les exige aún más que a los hombres. En el caso de la policía, más valentía, más fortaleza, ser más entronas, etcétera, ¿no? Tener más esas características denominadas tradicionalmente como masculinas para probar que son capaces de estar en ese espacio. Por un lado, deben probar ser mejor de lo que se espera de ellas, pero a la vez deben probar que no son lo que se supone de ellas. Se supone que son débiles, ¿no? Tradicionalmente, que son frágiles, que son madres, que son esposas, y si no son así, también son criticadas. Tienen más riesgo de acoso y hostigamiento sexual, que es uno de los puntos que yo creo que más tendríamos que profundizar, y en lo que yo más estoy tratando de profundizar actualmente es en el tema del acoso y hostigamiento sexual como una característica naturalizada dentro de estos ambientes. Las mujeres en la policía. En algunas de las reflexiones que yo he hecho sobre mujeres en la policía, que no voy a abundar mucho en ello, yo he denominado este fenómeno de las mujeres en la policía, a diferencia de lo que pasa con mujeres en otros espacios donde hay principalmente hombres, como las mujeres como esa doble otredad. Es decir, vamos a explicarlo. Hay dentro de la policía, puse esos muñequitos ahí caricaturescos porque no encontré otros, pero trato de tratarlo con toda la seriedad del mundo. Son caricaturas de un policía y una policía, ¿no? Esta doble otredad se la expliqué yo en un seminario a un grupo de hombres y mujeres policías que estaban formándose en derechos humanos de la Policía Federal, y me invitaron a platicar con ellos un poco de mi investigación, un poco de mis reflexiones, y yo empecé platicando, porque siempre hay resistencia, por supuesto, sobre todo en los varones y en muchas mujeres también, de hablar de género. Entonces yo empecé hablando con ellas y con ellos de esto que les estoy diciendo, y generé una gran sensibilidad por parte sobre todo de los varones y las mujeres, por supuesto que también.
de entender cómo la policía va formando relaciones endogrupales en relación con lo que se llama la ciudadanía como las de afuera. Siempre les dicen cuál es su función: brindar seguridad a la ciudadanía, proteger a la ciudadanía, como si ellas y ellos no fueran ciudadanos. Y cuando les dije esto, realmente estaban con la cara larga todos, ¿no? Pensando, si es cierto, no somos ciudadanos cuando estamos pensando en la ciudadanía que nos mira a nosotros como los y las diferentes por ser policías. Es como si no fuéramos ciudadanos. La ciudadanía es el uno, ¿sí? Los policías son el otro. Y cuando esto estaba más o menos entendido, yo les decía, bueno, aquí está la identidad policial, esa conciencia de exclusión que tienen los policías en relación con la ciudadanía. Y yo les decía, ahora imagínense, ustedes, grupo de policías, esta sensación de ser nosotros, porque ellos se agrupan como una cultura endogámica, ¿sí? Que los agrupa, se defienden, se cuidan entre ellos, se solidarizan entre ellos, porque se sienten los otros, porque se sienten los excluidos de la ciudadanía. Les decía yo, entonces imagínense que en ese grupo, ¿sí?, hay mujeres que se sienten las otras, ¿sí? Porque dentro del grupo de hombres, los hombres los miran como nosotros aquí somos los unos y ustedes son las otras. Y de ahí fue que introduje la categoría de la doble otredad de las mujeres en la policía, lo cual, les digo, generó una gran sensibilidad, y eso me permitió continuar hablando con ellos de igualdad y de derechos y otras cosas, ¿no? Entonces, es una doble otredad, por ser policías y por ser mujeres. Entonces, bueno, nos adentramos a hablar de las instituciones policiales y de sus corporaciones, ¿sí? Al ser consideradas las otras, esta forma de introducirlo es para entender en este entorno que se mueven las policías como las otras, como esta doble otredad, y hay una fuerte carga de sexismo, de homofobia, de estigmatización hacia los varones que no cumplan con el guión de masculinidad. Es decir, también los otros son los hombres que no se muestran viriles, ¿sí? El ser homosexual dentro de esos espacios, el ser gay dentro de esos espacios, tiene que estar oculto, ¿sí? No puede ser abierto, y si hay manerismos en los varones también implica violencia y exclusión, ¿sí? Al igual o peor que con las mujeres. Exigencia a las mujeres a sobreactuar el guión de masculinidad o a sobreactuar la feminidad como objetos. Esa es la exigencia. Hay mucha más variedad en la forma como las mujeres se adaptan, que eso fue un poco lo que estudió Miguel, ¿sí? Cómo las mujeres se adaptan a esta exigencia de la institución. Pero la exigencia yo la pondría en estos dos polos. Por eso muchas veces desde afuera las ciudadanas, que también nosotras, y los ciudadanos decimos, miren esa policía, qué machorra, se masculiniza, ¿sí? Si entendemos que están dentro de esta institución donde se les exige sobreactuar el guión de la masculinidad, incluso más que a los varones, para ser aceptados, o decimos, mira esta, anda con minifalda, esa policía con minifalda, y mira cómo le coquetea al policía, y mira cómo también se les invita a sobreactuar la feminidad y a ser objetos sexuales de los policías, cualquiera de los dos extremos. Y las mujeres lo actúan y algunas se resisten a hacer esta actuación. Son dominadas también estas instituciones por normas patriarcales, por miradas y por cuerpos masculinos. Y hay en el imaginario, en la representación de esa institución, todo el tiempo está presente la división sexual del trabajo, lo que les toca a las mujeres y no deberían hacer, ¿sí? Y no deberían hacer los hombres, lo que les toca a los hombres y no deberían hacer las mujeres, aunque por supuesto que hemos encontrado mujeres granaderas, mujeres jefas, mujeres, pero teniendo muchas de ellas que sobreactuar el guión de la masculinidad. Generalización. Ustedes a lo mejor han escuchado cuando se habla, es que esta institución está muy generizada, ¿sí? O tal espacio es muy generizado. Yo diría que todos los espacios, que no conocemos ninguno todavía que no esté generizado, todos están generizados. Y yo me encontré una autora que les recomiendo mucho, que es la que pongo hasta abajo, que es Britt Marie Turén, que escribió en el 93 un libro, y que ustedes lo pueden bajar de internet, que se llama El poder generizado, donde explica con mucha claridad qué es esto de lo generizado.
que yo aquí lo trato de aplicar al caso de la institución policial, ¿sí? Les digo que todo está generalizado, porque en todo tenemos siempre presente que hay un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, no nada más neutral, sino que hay un dominio de uno sobre el otro. Los cuerpos de hombres siempre, subjetiva, corporal, sexualmente, sobre las mujeres, como dominio. Aunque no en todos los casos se reproduzca el dominio exactamente igual. Entonces, lo que dice esta autora es que hay diferentes grados de generización, y yo aquí lo aplicaba en las instituciones, y ella ponía como 3 indicadores, que además algún día lo podremos aplicar realmente, que es la fuerza, el alcance y la jerarquía. ¿Sí? Puede haber más fuerza, más alcance o más jerarquía para ver qué grado de generización tiene una institución o un espacio, no nada más una institución, las relaciones también, ¿no? Y aquí aplicado a la policía, yo diría, en cuanto a la fuerza, que se refiere a la fuerza del orden de género, encontramos en la policía fuertes normas, escritas y no escritas, relacionadas con la masculinidad. Riesgos emocionales y laborales como consecuencia de estas fuertes normas de género. Cuando hablamos de violencia, mañana voy a hablar de violencia en la cátedra Marcela Lagarde, ¿no? En el CIESAS. Quien quiera ir, voy a hablar de policías también, pero me voy a dedicar a hablar exclusivamente de violencia laboral. Y bueno, la generalización es un antecedente, es una cuestión inmanente a los riesgos laborales para las mujeres. El alcance o extensión de esta generalización, ¿sí?, se refiere a todas estas ideas, valores y emociones que están impregnadas del orden de género, es decir, de esas normas. Y que esas ideas, valores y emociones, y lo quise poner así, porque son las ideas, valores y emociones de la masculinidad, vinculadas con la masculinidad y con este orden de género, que impactan en los espacios, en los tiempos, en las decisiones y en todas las acciones policiales. Todas estas están influidas por estas ideas, valores y emociones en un orden de género tan fuerte como el que acabamos de describir. Y por último, dice la autora, la jerarquía, que aplicado en este caso a la policía, ¿sí?, habla de la jerarquía en las relaciones de género, donde hay sistemas de poder y prestigio cimentadas en el género. No, una institución, más esta y la militar, más impregnadas como un sistema jerárquico basado en el género, creo que no conozco, ¿sí? Donde la propia estructura policial es muy jerárquica, pero quienes ocupan los puestos más altos casi es un requisito que sean hombres, aunque hay varias mujeres que se han colado, ¿sí? En la policía de la Ciudad de México, cuando hicimos esta investigación, solamente encontramos 72 mujeres que habían llegado, que tenían un cargo de jefas en ese momento. Y con unas historias que no nos va a dar tiempo de contar aquí con mucho detalle, pero con muchas historias que contarnos, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la investigación, un poco de antecedentes y justificación sin abundar demasiado. La línea de investigación en la que yo estoy, como ya cuando que me presentaron lo decían, en la que yo estoy trabajando hace tiempo, es la de trabajo, género y salud. Trabajar la policía para mí ha sido importante, a pesar de que mucha gente lo critica dentro del propio feminismo, porque este espacio tan masculinizado pareciera que las feministas tendríamos que repelerlo. Sin embargo, a mí me parece que donde haya una mujer que puede ser víctima de violencia o de exclusión, tenemos que estar las feministas mirando y determinando y visibilizando lo que está pasando allí. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante analizar las relaciones de género donde hay mujeres, ¿sí?, en cualquier tipo de espacio laboral, y en este caso es el de la policía, ya después nos seguiremos con el militar, porque hay más poquitas todavía. Es importante erradicar cualquier forma de discriminación y violencia en cualquier centro de trabajo, esa es mi idea, buscando el bienestar y el empoderamiento de las mujeres, además de que la investigación en México sobre mujeres en la policía prácticamente no existe. Son mujeres totalmente invisibilizadas. Aquí está esa, ahora yo diría, triple otredad, ¿no?, que además sabemos que están allí y parece que no las queremos ver más que para criticarlas por masculinizadas o por muy feminizadas, o se portan peor que los hombres. Siempre, yo cuando hablo de esto con amigos así en el sentido común, no académico, muchas veces el comentario que sale es que yo prefiero que me toque un hombre policía porque las mujeres son peor que los hombres. Esta sobreidentificación de las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace también que haya otra edad más, digamos, redundando, porque nadie las miramos. Y bueno,
tiene mucha importancia el que investiguemos sobre las mujeres en la policía, tiene mucha importancia para las instituciones policiales, pero también para la ciudadanía de dentro y de fuera de la policía, y para las mujeres de dentro y de fuera y para los hombres. Yo siempre, una forma como justifico esta investigación, esta aproximación a la policía, es que yo digo, y se los decía yo a ese grupo que le estoy contando, que también decían, hablaron mucho, me dijeron, ¿por qué no trajo su grabadora, doctora? Y dije, ay, sí es cierto. Yo nunca pongo una grabadora cuando doy un curso, ¿no? Pero ellos me decían, lo hubiera puesto y hubiera sido un dato para su investigación, y de verdad, porque hablaron mucho. Y yo les decía que cómo pretendían que la ciudadanía los mirara con ojos diferentes, ¿sí? Porque se sentían muy dolidos por eso, si al interior de la policía ellos mismos no podían ser igualitarios con sus compañeras. Entonces, ¿cómo podrían mostrarse como una policía diferente hacia afuera y pedir respeto de la ciudadanía? Tenían que respetarse entre ellas y entre ellos para empezar, ¿no? Entonces, bueno, formamos nuestro grupo de investigación, un poco de historia que no viene mucho al caso. Y sí viene al caso, antes de empezar a platicarles de la investigación en sí, de hablarles del marco feminista de la investigación, que también esto daría para muchas sesiones de plática, ¿no? De qué significa hacer investigación feminista. Yo quise poner nada más algunos puntitos para dar entrada a lo que realmente me trae aquí, que es hablar de ellas. Pero el marco feminista de investigación, ¿sí?, es un campo multi, inter y transdisciplinar, es decir, no es un campo que pertenezca a una disciplina, aunque la antropología fue donde empezó a haber primero mucho trabajo, y en psicología trabajo feminista. En realidad todas las disciplinas pudieran tener una perspectiva de tipo feminista. Entonces, multi, inter y transdisciplinar, y sería deseable desde mi punto de vista que así lo fuera. Parte de considerar este marco feminista que el conocimiento científico no es neutral, entonces rompe con esta forma tradicional que nos han enseñado como el modo de conocer, como esta epistemología positivista, donde se habla de que tenemos que ser neutrales ante el conocimiento para no contaminar el conocimiento. Partimos desde el feminismo, igual que desde otras perspectivas de las ciencias sociales, compartimos la visión de que el conocimiento no puede ser neutral, y que no puede ser, y que aparte pensamos que no es deseable que sea neutral. Es mejor tener mucha claridad de cuál es nuestra perspectiva ética y nuestra perspectiva política con la cual nos estamos acercando a un fenómeno, en vez de decir que no existe, cuando en realidad siempre tenemos una perspectiva teórica, una perspectiva ética y una perspectiva política que nos está compenetrando cuando miramos la realidad, ¿sí? Entonces, es mejor saber y decir desde dónde lo estamos trabajando. Este marco feminista toma en cuenta las relaciones de poder en el proceso de investigación. Pienso que una categoría que nunca debemos de olvidar cuando hacemos estudios de género desde esta mirada feminista es el concepto de poder. ¿Sí? Siempre mirar qué tipo de relaciones de poder se están dando, porque cuando hablamos de un orden de género, como lo decíamos hace rato cuando hablábamos de los espacios altamente generizados, siempre que hablamos de un orden de género estamos hablando de relaciones de poder que tenemos que aprender a identificar, y nos debe de interesar identificarlo para tener este marco feminista. Y bueno, un marco feminista de investigación aborda problemas específicos como este que vamos a ver aquí, o espacios específicos como este que vamos a ver aquí, pero siempre relacionados con la situación política, económica y social de las mujeres. Ahí está la mirada. Y también derivadas de los significados culturales de la diferencia sexual, cómo se está entendiendo esta diferencia sexual, y de las relaciones de poder que se derivan de estos significados de la diferencia sexual, es decir, el género. ¿Sí? Esto último que estoy mencionando, esos significados culturales de la diferencia sexual y las relaciones de poder derivadas de dichos significados, alude a la categoría de género, en la cual tampoco voy a abundar en este momento más, porque además ustedes creo que ya lo han visto mucho. Vamos a presentar entonces el proyecto. ¿Cuánto tiempo me quedará? ¿Vamos bien? ¿Sí? Media hora, perfecto. Sí lo vamos a lograr. La presentación general del proyecto. Bueno, el proyecto de investigación con el que yo empecé a trabajar el tema de mujeres en la policía tuvo como título el impacto del trabajo en el empoderamiento de las mujeres que laboran en el espacio de la policía, trabajando particularmente con la policía del Distrito Federal en la administración pasada.
El énfasis en el empoderamiento tuvo que ver y tiene que ver con una tendencia actualmente en los estudios feministas y de género hacia no solamente clavarnos, digamos, en las mujeres como víctimas, sino sin negar que hay victimización, que hay violencia, que hay opresión hacia las mujeres, tratar de ver también esa parte positiva que tiene el ver a las mujeres como potencialmente empoderadas por el hecho de estar trabajando en un espacio. Sabemos que el simple hecho de que las mujeres tengan un ingreso económico, si bien no resuelve todas las problemáticas de género, sí es un elemento muy importante para el avance de las mujeres hacia su autonomía. Entonces, bueno, el que estén trabajando en la policía y las mujeres mismas nos lo señalan, cuando decimos, pero ¿por qué trabajas en la policía? ¿No? A veces uno diría, pero ¿por qué te metes a trabajar en la policía? Tenemos que entender que son mujeres que vienen de situaciones de violencia. Hemos entrevistado a las jefas, a las no jefas, casi todas vienen de situaciones de violencia dentro de sus hogares originales o dentro de las parejas que han formado. Son mujeres que han tenido una o dos o tres parejas y han estado escapando de situaciones de violencia, y muchas veces el haber entrado a la policía, tener un ingreso fijo, aunque es poquito, ¿sí? Tener seguro social, porque les dan ISSSTE, les dan seguridad social, les dan ISSSTE, entonces tener una seguridad laboral, ¿sí? Así como lo oyen, una seguridad laboral que es algo que todas las personas deberíamos de tener. Para ellas eso es lo más importante de por qué ingresa en la policía. Aparte de que a lo mejor el tío trabajaba en la policía, a lo mejor el papá fue policía, algunas por otras cosas, pero todas finalmente mencionan, ¿sí? Que gracias a la policía sus hijos estudian, gracias a la policía sus hijos tienen salud, o sea, hay un montón de cosas que agradecen a la policía y que les hace sentirse bien y que les ha permitido sentirse incluso con cierto tipo de poder. No todo es negativo dentro de la institución, lo negativo es lo cotidiano que no se logre erradicar, ¿sí? Pero el hecho de tener un empleo seguro y con prestaciones para ellas es muy importante. Entonces, bueno, ese fue el título y estábamos tratando de relacionar entonces trabajo con empoderamiento, tomando en consideración dos cosas que como laboratorio de estudios de género la institución nos permite, que es estudiar cómo se va jugando el poder cuando hay estos dos sexos, mujer y hombre, ¿sí? Y que tienen diferentes rangos en una estructura tan cerrada como esta, mujeres de mayor rango, mujeres de menor rango, hombres de mayor rango y hombres de menor rango. Quienes nos interesaban eran principalmente las mujeres de menor rango, que le llamamos mujeres con trabajo operativo, sintetizando le llamamos mujeres operativas, mujeres de menor rango. Entonces comparábamos lo que ellas nos decían o nos respondían a un cuestionario, las dos cosas, ¿sí? En relación con mujeres con mayor rango, para ver cómo la jerarquía protege o no, ¿sí? O cómo se va configurando la relación de género o los diferentes indicadores de género que evaluábamos en relación con el rango. Las dos eran mujeres, los dos grupos eran de mujeres, algunas de mayor rango, pensaríamos, bueno, no tienen el poder de la institución, que la institución les otorga, pero en términos de género no tienen ese poder en relación con los hombres. Y las mujeres de menor rango no tienen el poder por ser mujeres de género y tampoco tienen un poder institucional, ¿sí? Entonces queríamos comprobar cómo se iba configurando las relaciones de género y los indicadores de género con estos elementos. Y miramos ámbito familiar y ámbito laboral también. Entonces, bueno, el concepto de empoderamiento transversalizó toda la investigación de manera muy simple y sin profundizar. Estamos entendiendo el empoderamiento como ese paso de una situación de desigualdad de género, una situación de discriminación y exclusión hacia la conciencia de género, autodeterminación y autonomía. Ese proceso, el empoderamiento no es algo que se logra, nunca lo logramos totalmente, sino que siempre es este proceso donde damos paso de un estado a este otro por diferentes vías. Y también es una estrategia, a veces se fomenta el empoderamiento, algunas estrategias para que las mujeres cambien su forma de vida. Entonces los objetivos fueron estos, ver cómo impactaba la inserción de las mujeres en la policía y también identificar algunos avances y retos de la institución en torno a la igualdad de género.
Entonces, bueno, con base en lo que les estoy platicando, esto fue lo que entendíamos de los sujetos policiales, que habría hombres mando con un poder jerárquico y de género, que encontraríamos mujeres mando con poder jerárquico y poder de género, que encontraríamos hombres operativos con poder jerárquico, sin poder jerárquico pero con poder de género, y mujeres operativas sin poder jerárquico y sin poder de género. Me estoy equivocando porque no se ve la rayita, ¿verdad? Donde taché. Y el diseño fue este que les estoy contando, ¿no? Trabajamos con 520 mujeres, 472 hombres operativas y operativos y 71 mujeres mandos. Esas son sus… Solamente les pido para no entretenernos mucho, mirar solamente lo que está en rojo, que yo lo puse así para llamar la atención, que creo que es lo más importante, el ver cómo las mujeres mando tienen niveles académicos más altos que los hombres operativos y que las mujeres operativas, que también es un elemento a considerar. Que la antigüedad laboral también de las mujeres mando es mayor que de los operativos y las operativas. Y esta última, ¿sí? El estado civil. Aquí se puede mostrar aquí con flechita, no se ve, ¿verdad? Bueno, no importa. Aquí abajito que está el estado civil, donde podemos ver en rojito cómo las mujeres operativas, hay 32% de madres solteras, en hombres operativos 55% de casados, es decir, hay más hombres casados que mujeres, independientemente de que sean operativas u operativos. ¿Sí? Es decir, estos hombres policías en un 55% tenían una esposa en su casa, ¿sí? O una esposa también trabajando, pero una esposa que seguramente resuelve algunos de los asuntos domésticos. Y las mujeres solteras, madres solteras, 32% son jefas de familia, muy parecido al porcentaje a nivel nacional. Pero lo que no es igual al porcentaje a nivel nacional es las mujeres mando, 52% solteras. 52% se autodenominan solteras. Entonces, bueno, tuvimos varias fases, una cuantitativa, una cualitativa y otra que fue por diseño, que nos dedicamos a diseñar estrategias de transformación. Porque otra característica que no había mencionado que tiene la investigación feminista es que aun cuando no podamos incidir directamente en el medio, siempre tratamos de hacer una propuesta para incidir, para la transformación. No quedarnos solamente con las mujeres como nuestro objeto de estudio y que ya las estudiamos, ¿no? Como si las pusiéramos en la mesa para mirarlas solamente, sino que siempre tratamos de ahí, ¿sí? Hacer alguna propuesta. En este caso no es una propuesta que hayamos podido aplicar, ya la entregamos a la Secretaría de Seguridad Pública, pero ha habido un poco de resistencia. Mi esperanza era un contacto que tenía en la Policía Federal, que es quien me invitaba, y ya la despidieron, que estaba trabajando en Derechos Humanos, una egresada de nuestro diplomado de feminista, ¿no? Era una maravilla tenerla ahí y ya acaba de avisarme que ya no está, pero bueno, tenemos que seguir buscando cauces para poder incidir. Mientras tanto, seguimos revisando estas estrategias para la transformación y avanzamos más en la investigación. Entonces, bueno, hubo varios puntos que tocamos. El cuestionario tenía el tema de trabajo, de distribución del tiempo, de acoso sexual y de relaciones familiares. Las líneas de investigación finalmente que surgieron, aquí falta una que también surgió más adelante, que es hostigamiento y acoso sexual, uso y distribución del tiempo, toma de decisiones y uso del poder, malestares subjetivos, y el otro que no está aquí es el de conciliación entre trabajo y familia, que en otra ocasión se los platico con más calmita, pero ya no cabía. Entonces, bueno, el hostigamiento y acoso sexual, su objetivo fue examinar las experiencias de hostigamiento y acoso reportadas por mujeres operativas en relación con las experiencias de las mando y de los operativos. Cuando teorizamos acerca de lo que es el hostigamiento y el acoso sexual, el grupo de investigación optamos por decidir que el acoso sexual, después de revisar muchas de las teorías, no podía ser investigado tal cual en los hombres, ¿sí? Porque para los hombres es otro problema diferente, es otro tema totalmente diferente, que no es un fenómeno que se parezca absolutamente nada en lo que las mujeres vivimos como acoso y hostigamiento. Y eso lo tenemos teorizado, tenemos leído y habíamos decidido que de todas maneras, ¿sí?
por una cuestión, digamos, de incidencia política, porque luego una crítica que nos hacen mucho es que nada más miramos a las mujeres y muchas veces dicen, los hombres lo viven igualito. Entonces dijimos, bueno, vamos a evaluarlos para ver si de verdad lo viven igualito. Sabíamos que no, de antemano, y aplicamos un cuestionario adaptado a varones, donde preguntábamos lo mismo. Y una cosa que nos llamaba mucho la atención, desde el primer día que aplicamos con esos varones del mismo nivel operativo, de bajo rango, ¿sí?, es que cuando empezamos a dar las instrucciones de en qué está dividido el cuestionario, llegamos al tema de acoso y hostigamiento, y los hombres se morían de risa. Se morían de risa de que les preguntáramos si habían sido acosados sexualmente por una mujer, por otro hombre, o sea, dimos todas las opciones, ¿no? Porque no nada más pensar que el acoso sexual hacia las mujeres es por un hombre. Dijimos, puede haber acoso sexual por otra mujer, por mandos, por compañeros iguales, pero a ellos el tema de acoso sexual les parecía ridículo que lo preguntáramos, ¿sí? Entonces, muy escondidas al final de la aplicación, un hombre se acercó a decirme que, pues que él era un hombre que era evidentemente, por lo menos para mí, era gay, ¿sí? Y decía que él estaba sintiendo acoso por parte de sus compañeros de manera muy intensa y que quería platicar, en fin, era un caso él que se atrevió a acercarse. Pero los demás hombres se morían de risa, les dijimos, bueno, nada más, cada una de las cosas que estamos evaluando, solamente si les ha incomodado, márquenlo, si no les ha incomodado, no lo marquen. La misma instrucción le dijimos a las mujeres, para evitarnos la discusión que también existe entre que a veces decimos acoso sexual y pensamos que tiene que ser casi el intento de violación, ¿no? No, acoso sexual estamos evaluando desde el poner una foto pornográfica en el escritorio donde se va a sentar la compañera, por ejemplo, el hacer chistes obscenos, ¿sí? A lo mejor no me molesta, porque a lo mejor yo los hago también, no sé, pero que te molesten, que tú sientas que lo están haciendo para molestarte y que realmente te molesten. El que te digan, mamacita, cuando vas pasando, que te toquen, ¿no? Que te acorralen, que te llamen por teléfono y te insistan en salir, ¿no? Que haya propuestas, que haya negociaciones de que si tú te acuestas conmigo, me permites tal o cual, entonces puedes avanzar en tu carrera policial, ¿sí? O intentos de violación. En fin, toda esta gama de aproximaciones al acoso, ya se subió un poco el volumen, ¿verdad? Y el hostigamiento, los fuimos evaluando y solamente tenían que marcar los que de verdad les parecieran molestos, pero pensamos que es muy diferente que los hombres. Entonces, bueno, exploramos el impacto de estos diferentes tipos de poderes, analizamos formas y perpetradores de acoso, respuestas ante el acoso. Aquí es importante decir que analizamos respuestas activas y pasivas, desde aquellas que intentaban transformar algunas, el acto de acoso, hasta aquellas que eran pasivas en el término de que mejor me hago a un lado y me voy, ¿no? Hago como que me da risa y me voy, pero no hago nada por cambiar lo que está pasando. Entonces se comparan las mujeres y hombres también del mismo nivel jerárquico. Entonces se evaluó la incidencia de la práctica de acoso, la persona que perpetró, la acción tomada. Y voy más rápido. Esas son las prácticas de acoso que evaluamos, desde chistes con contenido sexual hasta intento de violación, ¿sí? En la literatura normalmente lo ponen como desde la menos grave y más grave, así le llaman. Nosotros en el grupo de investigación decidimos que todas eran igual de graves, porque también está comprobado que cuando se empieza con un chiste con contenido sexual y se permite, ¿sí? Es decir, no se atreve a parar cuando le molesta a la mujer, se puede seguir con el piropo, con la conversación, con las presiones para salir. Esto es parte de un mismo fenómeno que si no se para va aumentando y puede llegar hasta un intento de violación. Entonces nos parece tan grave el chiste con contenido sexual cuando a la mujer le es molesto como el intento de violación, aunque algunos son delitos y otros no lo son. Y bueno, algunos son más legitimados socialmente, por ejemplo, el piropo con contenido sexual, si una mujer denuncia, le van a decir, ay, no seas payasa, qué sangrona, o sea, ¿cómo te molestas por...? Es decir, se deslegitima, ¿sí? El considerar que eso es violencia, ¿no? Mientras que el intento de violación se entiende claramente ante la ley que es un tipo de violencia. Entonces, los tipos de respuesta analizadas, les decía, son estas, las pasivas y las activas.
Y los resultados, ya no quise poner gráficas con todo detalle, ni mucho menos, para tratar de ver las otras cosas que evaluamos, pero encontramos en mujeres operativas más acoso, más hostigamiento, por parte de mandos con más frecuencia, por parte de compañeros también con más frecuencia. En las mujeres mando encontramos, obviamente, esa me parece que es una cuestión obvia, pero en la gráfica es muy notorio, acoso por parte de los subordinados. Esto es muy importante, porque pensaríamos que las mujeres que tienen cargos jerárquicos se ven protegidas, y por lo que vamos viendo, pareciera que gozaban de cierto dique, ¿no?, contra el acoso y el hostigamiento, ¿sí? Sin embargo, el acoso entre iguales y el hostigamiento de los superiores, sin embargo, y esto no lo contempla la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso contempla de superiores y de iguales, ¿sí? Pero nunca había yo pensado que cuando le pusiéramos de tus subordinados, ¿sí?, el dique se rompe, ¿sí? Los subordinados son quienes más acosan a las mujeres policías con alta jerarquía, a las jefas. Entonces, bueno, aquí hay una situación que podremos analizar con calma en otra ocasión, hay mucho que escribir sobre eso, Miguel, ¿no? Para poder decir cómo se juega la masculinidad. Cuando la masculinidad está en juego y está la masculinidad subordinada, ¿sí?, o marginalizada en un rango inferior, puede surgir de otra manera su manifestación, aquí tratando de quitarle ese poder a la mujer a pesar de su rango, y demostrar que ellos son hombres frente a esas mujeres, mostrando su virilidad a partir de la violencia, ¿no? Claro que las mujeres tienen la capacidad de acusarlos mucho más que las mujeres, son mujeres mucho más empoderadas que las mujeres de bajo rango, porque la institución las protege. Las mujeres mando, por supuesto, dan más respuestas activas, ¿no?, como de denuncia, de confrontación, de decirle ¿qué te pasa? A mí no, así, eso lo pueden hacer. Y las mujeres operativas lo hacen mucho menos. Las mujeres de rangos inferiores emiten respuestas pasivas la mayor parte de las veces, lo cual tampoco es de extrañar, porque no sienten, si vemos las entrevistas, no se sienten apoyadas por la institución, ¿no? Si ellas denuncian de manera activa, lo más seguro es que o las castiguen, las corran, las pongan presas un tiempo, en fin, ¿no?, y las excluyan mucho más. Cuando además este trabajo, como les digo, es un trabajo tan importante para su seguridad social, ¿sí?, para sus ingresos, como madres solteras, muchas de ellas, el perder el trabajo es realmente una situación de mucha gravedad. Entonces siempre existe la amenaza, el temor, que ese es el problema que tenemos las mujeres, mucho temor ante el poder de esos unos y nosotros las otras. Entonces, bueno, conclusión, en este caso, las mujeres operativas son las que tienen mayor riesgo. Aquí hay algunos testimonios, pues quedándome callada, una mujer operativa, cuando empiezan así, pues alejarme. Otra operativa que dice el hecho de que alguien haga una denuncia contra un mando, como dicen vulgarmente, uno ya queda con el dedo puesto, ¿no?, porque esa gente pues es gente de muchos años, gente que conoce, ahí está el temor de denunciar. Y una mujer mando, las mujeres mando casi siempre hablaban en tercera persona, ellas ya estaban en otro lado, ¿no?, como yo tengo la jerarquía, decían, ninguna denuncia con éxito de las que me tocó atender, yo las atiendo, dicen, ¿no?, o sea, no, yo no soy la que… Y yo creo que es porque es un proceso largo, tedioso, y en el que muchas niñas, esto de llamarle niñas a las mujeres, a las otras mujeres de menor rango, lo encontré en la Policía Federal también, es que mis niñas, ¿no?, de esa posesión, mis niñas, porque muchas niñas pues mejor desisten, una incluso mejor renunció, se fue la niña, se dio de baja, y el señor acusado sigue laborando a pesar de que tiene varias quejas ya. Eso nos lo contó una mujer mando. Entonces, bueno, seguimos rápidamente, si tengo todavía tiempo, a uso y distribución del tiempo, a la evaluación de cómo distribuyen su tiempo. Queríamos comparar jornadas laborales entre los grupos de estudio, queríamos analizar brechas de género y jerarquía en relación con la distribución de responsabilidades en el espacio laboral y doméstico, queríamos analizar brechas de género y jerarquía en relación con el tiempo de ocio. Acuérdense que cuando digo brechas de género y jerarquía, me sigo refiriendo a estas relaciones que tienen que ver con mujeres con más jerarquía, mujeres con menos jerarquía. Se analizó el tiempo de trabajo remunerado, esta análisis lo hizo la doctora Jael López, mi colega, el tiempo de trabajo no remunerado, el tiempo obligado y el tiempo de ocio,
¿no? Y tiene ya por ahí una publicación sobre el análisis del tiempo de ocio en las mujeres con mayor jerarquía y menor jerarquía. Porque lo que se ha hecho mucho es comparar mujeres con hombres. Ya sabemos que los hombres trabajan menos horas que las mujeres, en el país y en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando analizamos mujeres contra mujeres de diferente rango en la policía? Encontramos esto. Las mujeres mando tienen más horas de trabajo remunerado en días laborales. Es decir, trabajan más tiempo dentro de sus corporaciones, más horas. Las mujeres operativas tienen más horas de trabajo no remunerado en días laborales, es decir, hacen cosas por las que no les pagan en días laborales, ¿sí? Que bueno, pueden ser desde el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Las mujeres operativas tienen más horas de trabajo no remunerado también en días de descanso. Imagínense la carga de trabajo de las mujeres operativas. Tanto en días de descanso como en días laborales tienen más carga de trabajo que los operativos y que las mujeres mando. Aquí metí también a los hombres. Las mujeres mando tienen más horas de ocio y quienes menos horas de ocio tienen son las mujeres operativas. Las horas de servicio son iguales en hombres y mujeres. Aquí está la igualdad formal. ¿Sí? Pensamos a veces que por horas de servicio ya no hay diferencias de género y vemos que sí. Hay mayor trabajo remunerado en días de descanso en hombres y mujeres operativas. Entonces encontramos de nuevo mayor vulnerabilidad en términos de tiempo, de uso del tiempo, de horas de ocio y demás en mujeres operativas, de nuevo. Y las mujeres mando protegidas también, mucho más protegidas, con un dique que las protege sobre el exceso de trabajo. Y los testimonios, algunos son una mujer operativa que dijo, así como que tiempos libres, no. Estar en la casa, lavar, el quehacer. Casi no duermen las mujeres cuando tienen hijos, además. Llegan a cuidar a sus hijos. Después de trabajar 24 horas. Otra mujer operativa dice, la ropa, todo. Las compras, todo. La comida, todo. Yo pasaba y les dejaba la comida y si no llegaba les decía, ahí hay jamón, hay esto, ¿sabe? Abran atún con cuidado, como que lo sobreprotegí, todavía dice, ¿no? Como que lo sobreprotegí. Y una mujer mando que decía, la estructura eso es. Cuando se habla de estructura se habla de que estoy en el rango más alto de la estructura, así le llaman, hablan de estructura, significa acá. Dice, la estructura eso es, ganas más, pero tienes que estar más tiempo, claro, en el trabajo, ¿no? Aunque tuvieran pareja, a veces decían, ya ves que les digo que las mujeres mando suelen hablar en tercera persona, decían, es que mi marido no está de acuerdo. Otras decían, déjame verlo con mi esposo, órale. Ya lo platicaban con él y me decían, sí jefa, órale, pues es un centavito extra. Pues había unas que llegaban y cocinaban, para algunas de femenil, trabajaban un día sí y un día no. Entonces cuando les tocaba descansar, dejaban desayuno, comida y cena del siguiente día y les decían, a ver, nada más calientas. Y cada rato hablando por teléfono, ¿no? Decía la mujer mando respecto a las niñas, ¿no? De menor rango. Vamos en toma de decisiones y uso de poder, que fue otro de nuestros indicadores, que tuvo como objetivo explorar la toma de decisiones y usos de poder ante situaciones conflictivas, tanto en el ámbito familiar como en laboral. Van a ver qué interesante es lo que encontramos aquí, comparando diferencias de género y de jerarquía en las mujeres. Evaluamos solución de conflictos. Evaluamos toma de decisiones y evaluamos libertad de movimientos, no solamente en el trabajo, sino cómo lo percibían ellas, estas libertades, ¿sí? En sus familias y en sus trabajos, que nosotros insistíamos en que el trabajar en la policía también impactaba, y claro, en la vida familiar, de alguna manera. Y lo que encontramos fue esto. Ay, mis lentes, eso de tener 30 años ya de trabajo, de antigüedad, y 57 de edad ya no me deja ver. La negociación como estrategia de poder para resolver conflictos en el trabajo, la mencionan tanto mujeres operativas como mujeres mando, como hombres operativos. Parece que se sienten con la capacidad de negociar, aunque muy poca, por eso nada más tiene una cruz. Mayor libertad de movimiento en el ámbito familiar, esto fue muy bonito porque las mujeres operativas en el ámbito familiar son mucho más libres o ellas se perciben a sí mismas como mucho más libres. A lo largo de las entrevistas que hablábamos de esto, había una mujer que decía, no, pues algo que es un obstáculo no son tanto los hijos, sino el esposo. Entonces muchas dejan al esposo,
¿no? Entonces ellas dejan al esposo porque el esposo obstaculiza su desarrollo y al no tener pareja, algunas de ellas también se sienten con mayor libertad, ¿no? Porque claro, les preguntamos, ¿pides permiso? Pues no. ¿Haces esto? Pues no. Todo lo deciden ellas en cuanto a la compra. Algunas de ellas ganan más que el marido y entonces toman decisiones también en la familia en relación con los gastos y demás. Gracias. Nos quedan 15 minutos, pero no crean que no vamos a acabar. ¿Sí? Mayor poder de decisión en el trabajo, los hombres operativos. Fíjense qué interesante. Este es uno de los datos que a mí me parecen más interesantes porque son como no esperados, ¿no? Los hombres operativos, que son de bajo rango, igual que las mujeres operativas, ellas deciden más en su trabajo, deciden más, por lo menos así lo perciben, que las propias mujeres jefas. Ellos son de menor rango, pero ellos toman más decisiones o se perciben más tomadores de decisiones en el trabajo que las mujeres jefas. Entonces, interesante profundizar en ello. Más iniciativa en situaciones imprevistas o conflictivas en el trabajo, hay también las mujeres jefas toman decisiones en situaciones imprevistas, ¿no? Pero los hombres operativos se mantienen y como ven las mujeres no toman decisiones en el trabajo. Parece ser que no se están percibiendo o no están teniendo los recursos para poderlo hacer. Más iniciativa en situaciones imprevistas o conflictivas en la familia se invierte. Las mujeres de bajo rango tienen más iniciativas familiares. Entonces, mayor poder personal familiar diríamos que tienen las mujeres operativas y mayor poder personal laboral diríamos que tienen los hombres operativos y las mujeres mando, ahí van jugando. Entonces, bueno, aquí están algunos testimonios. Cuando yo entré a trabajar fue cuando me di cuenta de que algunas cosas, haga de cuenta que me sentí liberada. ¿Se dan cuenta? Esta parte que queríamos mostrar. Cuando yo entré a trabajar fue cuando me di cuenta de algunas cosas, haga de cuenta que me sentí liberada. Lo dijo una mujer de bajo rango. Entonces no es de extrañar que ella se sienta mucho más tomadora de decisiones que según la historia que tenía ella de su misión dentro de su familia de origen y lo que fuera, ¿no? Otra mujer operativa dice, el vivir sola me ha hecho bien, no he necesitado de un hombre como para no seguir adelante. O sea, ¿sí me oyen, verdad? El vivir sola me ha hecho bien, si no ahorita se compone solita. El vivir sola me ha hecho bien, dice, es una mujer operativa. No he necesitado de un hombre como para no seguir adelante. O sea, me ha costado, sí nos ha costado porque a veces la soledad es muy grande, pero pues viéndola es buena, a mí me gusta mucho. Yo veo, hago, salgo, voy a donde yo quiero, no me piden cuentas de mi vida, todo esto que hay pues es mío, yo lo compré con todos mis sacrificios. Mujer de bajo rango. Y una mujer mando nos dice, como quien dice ya soy alguien, eso es muy bonito, ya soy alguien, antes no era, ¿no? Como quien dice ya soy alguien, eso me dio la corporación, no mi fregonería, porque en caso dado que me ponga con una rata, si no tengo arma, ¿qué le voy a hacer? Incluso si yo ando manejando, debo de traer al respaldo la camisola, porque siento que no me van a respetar y ya lo dejé de hacer porque dije, no, ya debes dejar de hacer eso, porque si te van a respetar, debe ser por tu persona, no por tu uniforme. O sea, como que se me elevó el ego. Esta es la autoestima de una mujer jefa en la policía. Y bueno, hablando de malestares subjetivos, todo esto que acabamos de analizar y la posición de vulnerabilidad que en la policía las mujeres tienen, hicimos esta evaluación de qué malestares ellas habían padecido el último año y que ellas pensaban que estaba vinculado con su trabajo en la policía. No es de extrañar y no me voy a detener que los niveles de malestar, miren cómo está en las mujeres operativas. Escogí solamente, no 2, 3, 4, escogí solamente los 6 más frecuentes, ¿sí? Y bueno, es impactante pues la diferencia, sobre todo cuando hemos revisado todo lo que hemos visto antes. Después las mujeres mando con un alto grado de estrés y los hombres operativos, o sea, sí tienen malestares, por supuesto, porque trabajar en la policía no está tan fácil, pero sin embargo, comparado con las mujeres, parece que no son tan altos sus malestares. Aunque siguen siendo, estos son los más mencionados por todas y por todos, pero la diferencia sí es muy grande. Y los testimonios. Mujer mando, dice, con tantas actividades se me olvida ya, ni tiempo me da de enfermarme, dice la mujer mando. Esa es una de las cosas que ni tiempo me da de enfermarme.
Una mujer operativa dice, a veces como que caigo un poquito de depresión por la preocupación de mi hijo que te platiqué, que se está saliendo de control. No sé si es el estrés, me deprimo, pero de ahí en fuera no, todo bien. Otra mujer operativa nos dice, hoy salgo de velada y estoy las 24 horas aquí, mañana entro temprano, paso todo el día fuera, el otro día entro en la tarde, eso me come, me consume. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Mujer operativa dice, me gana la tristeza, sí, pero pocas veces, no siempre. Y no dejo que me domine la depresión ni nada de eso. Pero yo digo que es eso, tantos problemas que tiene uno en casa como en el trabajo, y a uno se le va juntando. Tenemos doble trabajo y los hombres solo tienen un trabajo. Trabajan y llegan y ordenan, dame de cenar, dame de comer. Entonces, bueno, hemos avanzado en el diseño de estrategias laborales. Aquí están algunas de las cuestiones que hemos ido analizando, como algunos retos que faltan en la policía, como que haya más infraestructura para trabajar hacia la igualdad, más capacitación, estrategias para erradicar el acoso y hostigamiento, para la conciliación y sobre todo, algo que sería interesantísimo es que pusieran un departamento de investigación allí, donde la gente pudiéramos ahí estar haciendo investigación y estar todo el tiempo difundiendo resultados para que puedan ir corrigiendo lo que va pasando hacia interior. Pero parece que hasta ahorita ha habido otras prioridades, ¿no? Entonces, bueno, dentro del desarrollo y fortalecimiento de infraestructura, pues esta unidad de género, donde tendría que haber una unidad también de investigación. Me voy más rápido. Una capacitación que tiene que ser no solamente capacitación, es una formación continua de las y de los policías. Actualmente se les da capacitación, el Instituto de la Mujer de la Ciudad de México ha hecho un trabajo muy importante, pero no se les da seguimiento, ¿no? Entonces les da un curso. Yo también digo, también tendríamos que revisar el currículum de la gente que les dé el curso. Para mí es muy importante cuando hablamos de género, que de verdad sea gente que entienda de género, porque a veces la información que se les da está distorsionada y a veces en lugar de ayudar empeora. Y más con una población que es tan difícil de acercarse, que es la de los policías, que van a poner tantas resistencias, se requiere realmente un trabajo muy intenso y con gente muy formada, y eso estamos haciendo aquí en el PM y allá en el SAICH, formar gente para que pueda tener estos empleos cuando logremos convencer a la policía de que los abra. Y bueno, orientar la capacitación también a mejorar el servicio a la ciudadanía, ¿sí? Una vez que se trabaje hacia adentro, se podrá también trabajar hacia afuera, porque ¿cómo pueden resolver problemas de violencia de género si hacia adentro no lo miran y no lo detectan ni siquiera, ¿no? En fin. Hacer un trabajo para conciliar la vida familiar y laboral con estancias infantiles. Trabajan 24 horas, deben tener un lugar donde tengan a sus niños y a sus niñas las 24 horas, ¿no? Incluso escuelas primarias, secundarias también, que tengan espacios de tiempo más largos para que las mujeres policías puedan trabajar. O, por otro lado, que el tiempo no sea un tiempo en masculino. Yo siempre pregunto, ¿y por qué la policía tienen que tener trabajos de 24 horas y 24 horas si hay países en donde se trabaja 8 horas y se descansa? Dicen que es por presupuesto, dicen que es por seguridad, a mí me han dicho muchas cosas en la Policía Federal, pero yo no logro entender. Yo creo que tener policías frescos y frescas, que hayan dormido sus 8 horas en sus horarios, ya sea temprano o tarde, porque ahí sí tendrán que ser movibles, pero que hayan dormido 8 horas y trabajado 8 horas y otras 8 horas para ocio, para cuidado, autocuidado, etcétera, nos daría mucho mejor resultado en términos de atención también a la ciudadanía. Investigación y evaluación continuas. Y bueno, finalmente, para terminar, diría que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal cuenta con un número elevado de mujeres, y no nada más la del Distrito Federal, también las policías federales, las municipales son las más descuidadas, que también hay que trabajar mucho en estas, y las estatales. Y bueno, y ahora en el ejército, que ya no lo quieren poner en lugar de policías casi, ¿no? Ayer salió una noticia terrible de que quieren aprobar en el Congreso darles funciones de seguridad interna ya al ejército, sí, y el PRI y el PAN parece que lo están apoyando de manera importante, y bueno, ahí hay pocas mujeres, hay menos que en la policía, pero hay también mucho que trabajar. Bueno, para empezar no se debería de aprobar ese cambio en la reglamentación, porque es inconstitucional, aquí pongo mi paréntesis, pero de todas maneras hay mucho que trabajar en el ejército y en las policías, no solamente en la del DF.
tiene un número elevado de mujeres, por lo que resulta necesario implementar instrumentos internos en apoyo a las leyes nacionales y federales de protección a las mujeres existentes en México. La creación de esta política laboral, diría yo, puede servir de ejemplo a otras entidades federales. Nosotros pensamos que con las propuestas, que ya no me quise detener, pero con estas propuestas y con otras más que iremos trabajando, si la policía de un estado o la policía del Distrito Federal las empezara a implementar y se vean resultados, eso podría contagiarse a otras policías, abrir más voluntades de trabajar en otras policías para proteger a las mujeres adentro y afuera de las corporaciones. Y todo ello forma parte de un proceso necesario, urgente, de institucionalización de la perspectiva de género y de erradicación de la violencia. Y con esto termino, con esta afirmación, este relato de una mujer mando, donde ella está dando su propia propuesta, ¿no?, dentro de lo que nos platica de sus experiencias, donde ella dice: si estuviera más arriba, le pediría a InMujeres que viniera a dar cursos, prácticas o conferencias para cambiar esto del machismo y misoginia en la corporación, porque aquí sigue el acoso sexual y el acoso laboral. Incluso yo creo que hasta se ha incrementado. Procuraría que hubiera más oportunidades para las mujeres. Esto nos lo dijo una mujer mando con conciencia de género. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Presta este horrendo papel. Gracias, Olivia. Pues vamos a ver cómo se procesa todo esto para después de la participación de Miguel, porque sugerente es sugerente y elementos hay muchísimos para estar aquí mucho tiempo, ¿no? Miguel Ángel Díaz Santana es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es maestro en Estudios de Género por el Colegio de México, por el PIEM, y sus temas de investigación tratan sobre las identificaciones de género y su maleabilidad en contextos situados, particularmente mujeres en espacios masculinos. Ha contribuido en equipos de investigación en temas de género y creo que tiene mucho que decir, ¿no? Miguel, gracias. Bueno, gracias. Sí, está bien así. El comentario que preparé es para el capítulo de acoso y hostigamiento, porque fue el que me mandaron, pero bueno, lo que hizo la doctora Liebetena fue darnos como una vista panorámica de todo lo que fue esta investigación, que fue pues muy exhaustiva, ¿no? Bueno, empiezo. El fenómeno de la integración de mujeres en espacios masculinos y en especial en la policía ha sido principalmente estudiado en el mundo angloparlante, pero poco explorado en México aún. Si bien en el país hay estudios sobre la policía, la dimensión de género ha sido poco atendida. La investigación en la que se enmarca la ponencia que aquí se presentó contribuye a visibilizar a las mujeres policías como sujetas con género dentro de una de las instituciones más generizadas de la sociedad. Es claro que en dicho espacio las vivencias y problemas que enfrentan las mujeres son diferentes a las de los varones y por lo tanto es necesario entenderlas en su especificidad, ya que, a pesar de los avances en la condición de las mujeres y su creciente presencia en el mundo del trabajo remunerado, incluida la policía, las mujeres siguen viviendo desventajas en dichos espacios y estudiar su incorporación a los mismos nos ayuda a comprender los retos pendientes y los avances alcanzados. Dentro de los problemas que enfrentan las mujeres en la policía, sin duda el de más urgente atención es el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, pues es un fenómeno que impacta directamente contra la igualdad de oportunidades y de bienestar en el trabajo. Asimismo, es un problema que representa en su máxima expresión el sexismo en la policía, y aunque evidentemente no es un problema exclusivo de esta, sí se encuentra muy naturalizado en la institución. El acoso y hostigamiento sexual suele ser un tema de difícil abordaje y delimitación, pues el fenómeno a menudo se confunde con flirteo o con plática inocente. Ante una interacción concreta, puede haber diversas interpretaciones sobre si en la interacción hubo o no hubo acoso. Ante esto, el estudio acierta en definir el acoso claramente como, y cito, toda aproximación o insinuación sexual que las mujeres perciban como ofensiva, indeseable o denigrante y que atente contra su libertad e integridad. Cierro cita.
Además de esta definición clara, me parece acertado que las opciones que incluyó el cuestionario definen claramente los comportamientos que se les pedía que identificaran. Es importante que las mujeres sean las que definan según su experiencia lo que califica y lo que no califica como acoso y que no se deje eso en alguien ajeno a esa experiencia como a los hombres. El texto hoy presentado por la doctora Tena inicia con un repaso sobre la discusión teórica en torno al fenómeno del acoso y el hostigamiento sexual. Con claridad expone las posturas que han existido sobre el mismo y da cuenta de por qué es un fenómeno que solo se puede entender desde una perspectiva de género feminista. Igualmente, se expone con claridad la estrategia metodológica consistente en hacer un cruce entre jerarquía laboral y jerarquía de género. En un espacio laboral como la policía, donde los comportamientos prescritos formalmente, así como los informales, están fuertemente asociados a lo que se entiende como masculino, es evidente que los varones cuentan con la mayor valoración y que las mujeres aparecen como inadecuadas e incluso como intrusas en el trabajo. De este modo, existe una jerarquía de género que es preciso analizar junto a la jerarquía formal dada por el puesto en el escalafón. Porque la desigualdad entre hombres y mujeres que se manifiesta en el acoso sexual variará en función del puesto de trabajo de los involucrados y por ello me parece pertinente la distinción entre acoso y hostigamiento, pues liga las jerarquías de género y de puesto laboral como claves explicativas. Como parte de la estrategia metodológica, también se menciona que se utilizaron métodos cuantitativos en forma de cuestionarios con opciones de respuesta, así como entrevistas semiestructuradas en profundidad. La conjunción de métodos cuantitativos y cualitativos también es acertada, pues permite contrastar los hallazgos de ambos tipos de método y así tener un material rico para el análisis. Entre los hallazgos se pueden encontrar principalmente que el acoso y el hostigamiento sexual están muy naturalizados y generalmente quedan impunes, que al hostigamiento sexual suele seguir el laboral y que los medios con los que cuentan las mujeres policías para que se castiguen a los agresores son ineficaces e incluso denunciar suele ser contraproducente. Coincidente con los hallazgos que yo obtuve en mi tesis, el acoso sexual suele estar minimizado por las mujeres y generalmente aquellas que se rehúsan a ceder a las peticiones de índole sexual suelen ser hostigadas laboralmente de diversas maneras, como siendo asignadas a tareas poco valoradas, que no se respete su horario de salida o no dotarlas del equipamiento necesario para el desempeño del trabajo, entre muchas otras. Ante estas situaciones, las mujeres policías suelen adoptar una postura estoica y dicen verle el lado positivo. Algunas dicen que fueron experiencias que les enseñaron a trabajar o que así son los hombres. Son una minoría quienes deciden denunciar y llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Dentro de mi propia investigación encontré, en coincidencia con esta investigación, el uso de los medios de comunicación como mecanismo de denuncia ante la falta de respuesta institucional que hace oídos sordos. Yo entrevisté a una mujer policía que fue víctima de acoso sexual y al no ceder fue acosada laboralmente. Sin embargo, ella decidió denunciar y a partir de que denunció, el acoso laboral se hizo más grave hasta que llegó al punto de que la mandaron a golpear. Amenazaron a su familia y la cotidianidad del trabajo estuvo marcada por el aislamiento a la que el jefe la confinó, así como los compañeros, ya sea por indiferencia o porque ponerse del lado de ella podía traerles problemas a ellos. Ella me describió ese periodo como uno de intenso sufrimiento emocional y depresión ante la falta de apoyo por parte de autoridades y colegas. Finalmente, el jefe que la hostigó sexual y laboralmente y la mandó a golpear solo fue inhabilitado por 3 años, pero no se ejerció ninguna acción penal en su contra, que es lo que debería de haber ocurrido. Además, el castigo leve al que fue sometido el jefe fue producto de la insistencia poco común por darle seguimiento a la denuncia e implicó altos costos laborales y emocionales para quien fue mi informante entrevistada. Ella tiene la certeza, aunque no es algo que yo pueda probar, no parece descabellado, de que el jefe que la acosó pagó mucho dinero en sobornos para evitar que ejercieran acción penal en su contra. Pagar una cantidad de dinero que no es acorde al sueldo formalmente percibido nos habla de los mecanismos ilegales en que la policía se usan para llegarse recursos que pueden ser usados para controlar personas, comprar lealtades y conseguir impunidad. En este sentido, la corrupción, que hay que aclarar, no es un fenómeno exclusivo de la policía, se articula con el sexismo para mantener el dominio de los hombres. También se menciona la diferencia entre respuestas pasivas y activas al acoso. Y se encontró que las mujeres mando, al contar con jerarquía, suelen dar en mayor medida respuestas activas, mientras que las mujeres operativas tienen que conformarse con respuestas pasivas. Esto es cierto, pero me parece que el espacio de la ponencia no da para explicar por qué son pocas mujeres mando más allá de lo evidente, es decir, más allá de la discriminación de género. Bueno, ahora ya vimos más, pero en el capítulo pues no se profundizó tanto
Pues a pesar de la cada vez mayor presencia de mujeres en la policía, su representación en los puestos de mando sigue siendo muy baja, lo que nos lleva a preguntarnos si ellas enfrentan obstáculos diferentes para ascender a los que enfrentan los hombres. La respuesta, como podrán adivinar, es afirmativa. Más allá de la discriminación e infravaloración de las aptitudes de las mujeres, otra clave explicativa es que, a pesar de trabajar remuneradamente, ellas siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas, lo cual hace que no siempre puedan implicarse tanto en el trabajo como los varones, y que se las señale como poco comprometidas con el trabajo o poco ambiciosas. En este sentido, se da una conjunción de factores que mantiene a las mujeres policías en los puestos de menor jerarquía. Otra clave explicativa que se menciona muy de pasada, pero que merece mayor detenimiento, son las relaciones entre mujeres en la policía, que suelen ser descritas como conflictivas. La rivalidad entre mujeres, como un fenómeno ampliamente descrito desde el feminismo en muchos ámbitos y que es usada para descalificar a las mujeres y estigmatizarlas como demasiado emocionales, no se trae a cuento para culpar a las propias mujeres, sino para detenerse y pensar: ¿por qué las mujeres policías en su mayoría dicen que prefieren trabajar con hombres? ¿Por qué suelen descalificar a otras mujeres? En el mismo sentido, se menciona correctamente que en ocasiones ante el acoso, muchas mujeres tienden a culpar a la víctima, al decir que se ganan el acoso por tener comportamientos provocativos o que lo andan buscando para obtener beneficios. En mi investigación me mencionaron que es común que el jefe tenga a su novia en el agrupamiento y que la novia obtiene beneficios de dicha relación, como salir temprano o ser asignada a tareas poco pesadas. En este sentido, el hecho de que algunas mujeres policías cedan al hostigamiento sexual y obtengan beneficios, o simplemente busquen una relación con el jefe para obtener prebendas, se generaliza como algo que justifica siempre el hostigamiento y que puede hacer que algunas sean poco empáticas ante este fenómeno. Aquí la cultura de objetualización del cuerpo de las mujeres es clave para entender dichos comportamientos. Si las mujeres en la policía fueran más conscientes de los problemas que comparten como personas generizadas, ¿se facilitaría que se unieran para luchar contra la discriminación? Al parecer, la poca cantidad de mujeres en relación a la de hombres, sumada a las conflictivas relaciones intragénero en ellas y la cultura institucional, hace que los esfuerzos por erradicar comportamientos machistas sean esfuerzos aislados que aún no trascienden notoriamente. Y menciono los esfuerzos porque sí existen, y sí hay mujeres policías que se oponen activamente al sexismo y son conscientes y actuantes ante este problema. Pero la cultura institucional machista sigue siendo muy fuerte, cambia muy lentamente y además refina sus mecanismos. Por ejemplo, el sexismo y el acoso cada vez son más censurados, por lo que no siempre se expresan abiertamente, pero sí de maneras veladas, ante lo que las respuestas no pueden ser tan activas, pues un sexismo velado es más difícil de comprobar, pero igualmente cumple su función de mantener a raya, es decir, subordinar a las mujeres en la institución. Sin embargo, como bien se menciona, el acoso sexual entre personas de igual jerarquía laboral suele estar más invisibilizado y es parte del ambiente laboral ante el que las mujeres policías tienen que posicionarse desde un papel desventajoso, pues no es conveniente marginarse, pero tampoco resulta agradable recibir chistes sexistas o ser acosada. En este sentido, las mujeres en los momentos de convivencia informal se ven en la necesidad de integrarse y mostrar que pueden ser uno más de los muchachos, pero a la vez su condición generalizada las pone en riesgo de verse en situaciones indeseables en que les falten al respeto o algo peor. Por ello es importante reconocer y nombrar los comportamientos como acoso, ya que al no aguantar el ambiente laboral, algunas pueden culparse a sí mismas y autopercibirse como inadecuadas para el trabajo, o bien resignarse y pensar que los comportamientos de acoso son parte de la naturaleza inmodificable de los hombres. Pasando a las observaciones, me parece que hubiera sido bueno tener más información sobre la situación de entrevistas y sobre cómo se eligió las entrevistadas. Si fueron elegidas al azar o si se procuró que hubiera en las entrevistadas una muestra representativa en términos de edad y experiencia del total de mujeres policías. En este mismo sentido, me parece que, aunque entiendo que es acotado el espacio para exponer los resultados, hubiera sido bueno conocer lo que se denomina capitales de las mujeres policías, es decir, capital económico, cultural, social y simbólico, y su relación con la respuesta al acoso y hostigamiento. Es decir, analizar factores como el nivel de estudio, los años de experiencia en la policía, las relaciones con las que cuentan en la institución, entre otras, para analizar las respuestas al acoso y así ir más allá del rango y el género como factores explicativos. ¿Reaccionará de manera diferente al acoso una mujer policía con estudios universitarios que una sin ese nivel educativo? ¿Una mujer policía con amplias relaciones de amistad tendrá una respuesta diferente que una con pocos vínculos? Una diferencia respecto a mis hallazgos es que yo encontré que hay mujeres con puestos de jerarquía que también hostigan sexual y laboralmente a mujeres policías operativas.
Reconocer esto no pretende negar que el acoso es un fenómeno que responde a las jerarquías de género, pues son mayoritariamente hombres quienes acosan y hostigan mujeres, pero sí es importante mencionarlo para dar cuenta de cómo la cultura machista de la institución también se ve en algunas mujeres policías con puesto de mando. Las mujeres policías con jerarquía pueden repetir los comportamientos machistas típicos y hostigar, pero igualmente hay otras mujeres policías en puestos de mando que innovan y promueven los intereses de las mujeres en la policía. Sin duda, el fenómeno del acoso y el hostigamiento sexual y laboral son prácticas extendidas y hasta naturalizadas en la institución policial, lo cual es reflejo de una cultura sexista que se perpetúa a nivel discursivo por la asociación de lo masculino a lo policial y se materializa en prácticas nocivas para las mujeres policías. En este sentido, estudios como el que hoy se presentó son importantes para ayudar a visibilizar el problema y nombrarlo, lo cual es un primer momento para modificar la situación. Como medidas pertinentes, sería bueno que la institución brindara capacitación en cuanto a igualdad de género a las y los policías, ya que al menos en mis hallazgos me encontré que una de las múltiples deficiencias de la formación policial es que no incluye nada relativo a igualdad de género. Las mujeres policías que son conscientes de la discriminación como un problema a modificar y toman algunas medidas para contrarrestarla son casos aislados y se explican por convicciones personales sin relación con la formación en la institución. Igualmente, la impunidad para los que acosan y hostigan es otro gran lastre que se suma a la falta de conciencia de la igualdad y perpetúa un problema que solo podrá cambiar cuando las mujeres policías cuenten con las garantías para que se respeten sus derechos humanos mediante mecanismos efectivos de castigo para los acosadores y un cambio en la cultura policial. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Tenemos un buen rato para escuchar comentarios, dudas, sugerencias, propuestas, todo lo que hayan podido ir generando o reflexionando en todo este tiempo, ¿no? Así que está José dispuesta, como siempre, con el micro. Paloma, por favor. Aquí, José, con Paloma. Bueno, a mí me gustaría saber, primero, buenas tardes y felicidades a ambos. ¿Cuál fue la razón o las razones por no incluir a hombres de mandos altos en la investigación? Y por otro lado, si hay al interior de la policía alguien que lleve políticas de género y si hubo ahí un hallazgo importante. Gracias. Pues yo creo que podemos juntar varias porque de repente puede haber una respuesta más colectiva, ¿no? ¿Quieres papel? Sí, y pluma y todo. Toma. Aquí están. Paulina. Hola, muchas gracias. Me pareció muy interesante toda la investigación y me pone muy sensible el tema del acoso en el ambiente de trabajo. Es una pregunta demasiado concreta, pero ¿cómo es la relación del acoso sexual y el hostigamiento que reciben con el estado civil? O sea, las mujeres con su estado civil o si son madres solteras. Gracias. Guillermo. Mi pregunta es como muy básica. Mencionó la doctora que el INMujeres da como capacitación, ¿no? Y es verdad, hay un curso que da el INMujeres a servidores públicos sobre acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Es online, ¿no? Pero solo es para servidores públicos. En ese curso se hace una diferencia entre qué es hostigamiento y qué es acoso. Hasta donde yo me quedé en el curso, o bueno, lo que había entendido es que el hostigamiento era aquel que se ejercía de jerarquías altas hacia abajo. Y el acoso era más como una cuestión horizontal, ¿no? A lo largo de toda la exposición, e incluso lo que menciona Miguel Ángel, sentí que se hablaba de acoso y hostigamiento de manera indistinta. No sé si fue como mi percepción o no entendí como muy claramente cómo se estaba abordando, porque incluso en una de las filminas aparecía acoso jerárquico y acoso horizontal, ¿no? Entonces, esa fue como que la duda que me cimbró, porque si de ser así,
pues el INMujeres nos está vendiendo una idea errónea a los servidores públicos, ¿no? En su curso. Y creo que eso también, esa sutileza o esa diferencia que hay entre el hostigamiento y el acoso, pues también nos permite como dar pauta a otras rutas de investigación, por qué surge el mobbing laboral o por qué de los mandos bajos se invierte la jerarquía hacia hostigar u acosar a la jefa, ¿no? No sé. Gracias, Guillermo. ¿Una más? Sí. Lina, porfa. Dos más. Hola, buenas tardes. Yo trabajé en una zona conflictiva o vulnerable en Jalisco como maestra y me tocó la oportunidad de escuchar a más de 3 alumnas que cuando les preguntaba yo qué iban a hacer cuando fueran grandes, ellas en secundaria, recuerdo que las 3 me habían dicho que querían ser policías. Y también tenía el otro lado de alumnos, sobre todo, que decían que querían ser jefes de un cartel. Entonces, yo me pregunto si el ser policía, a pesar de esta otredad, de esta desvinculación de la sociedad, también funciona como un estatus y sobre todo esta juventud que está viendo este ambiente tan violento, ¿no? Cómo lo percibe la juventud, cómo percibe el ser policía como un buen futuro, paralelo a la otra situación armada, ¿no? Específicamente en el caso de las mujeres. Cerramos esta primera ronda con la participación de Alix, ¿sí? Gracias. Tengo varios comentarios, si se puede. Bueno, primero es respecto al concepto de empoderamiento, que pues presentado como un concepto central en la investigación. A mí me causa todavía un poco de problemas y quisiera escuchar desde la experiencia cuáles fueron las posibilidades y los límites de enmarcar. Mi lectura es un poco dicotómicamente entre la victimización y el empoderamiento, cuando a lo mejor podríamos pensar como una vía pues más compleja, pero sí quisiera escuchar las posibilidades que esto ofreció. Otra cuestión es, bueno, esto del acoso y del hostigamiento. Yo también estoy de acuerdo y creería también que es un concepto elaborado desde las relaciones desiguales de la diferencia sexual, entonces creo que sí efectivamente hace sentido en esta dicotomía femenina-masculina. Desde ahí pueden también como entender, ¿no? Esto que nos comparte como ridículo de la experiencia de los hombres frente a una pregunta del acoso. Entonces, a mí me da para preguntarme, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas que tendremos que hacernos frente a la masculinidad? ¿Cuáles serían las cuestiones que realmente ponen en riesgo a la masculinidad y que se tomen como una amenaza, ¿no? O una vulnerabilidad? Y si es que ustedes encontraron algo de esto. Y también enganchado con la cuestión de los hombres, me llama mucho la atención la diferencia de los malestares. Me impresionó porque, bueno, no porque no crea que las mujeres policías lo tengan, estoy segura que hay mucho de eso. Me sorprende que los hombres no los identifiquen de esa manera, porque también no me creo que no los tengan, ¿no? Más pensando en la situación del país. Y bueno, yo también he tenido la oportunidad muy breve de tener en el consultorio, soy psicóloga, a un hombre policía y por supuesto no puedo pensar de uno a todos, pero bueno, historias terribles, padecimientos, síntomas muy fuertes, ¿no? Entonces, eso, y ligado con esto, como ¿cuál sería desde su experiencia también en la investigación, pues un poco el vínculo que puede encontrar de este subgrupo o esta comunidad que sí parece estar muy endogámica con la realidad un poco actual de violencia del país, que pareciera como quedar un poco aislado también, como, bueno, en las mujeres
queda claro que el atravesamiento de las parejas, de las familias y demás es algo determinante, pero quisiera saber si también hay un reflejo de toda esta violencia del crimen organizado y demás, que ellos están muy expuestas y cómo lo viven, y desde ahí cómo se engancha con su deseo de ejercer esta profesión. Gracias, Alice, por tus 4 preguntas. De nada. Más 4. No, toma el tiempo que quieras. Tú no eres responsable de la ambición de ellos. Ahí me dices, cuando me avisan cuando me queden 15 minutos. Bueno. Ay, a ver, otra vez déjame sacar esta parte. Si no, sí. A ver, sí, bueno, gracias por sus preguntas. Por supuesto que no tengo respuesta a todo porque la investigación no ha llegado a tanto y mi experiencia sí ha sido, aparte de lo que les acabo de decir, que tampoco lo dije todo, sí ha sido mucho el estar allí, ¿no? El estar ahí también conociendo la institución. Algunas hacen contacto con otras reflexiones que he hecho antes también o preguntas que yo misma me estoy haciendo, ¿no? Bueno, primero, esta que es más sencilla, me voy en orden de todas maneras, de por qué no incluía jefes. Ese fue un asunto metodológico, ¿no? Y después nos arrepentimos de no haberlo hecho porque era una oportunidad importante haberlo podido hacer. Pero como nuestro interés eran las mujeres operativas, ¿no? Era la comparación, y con esta idea de sexo-género, de jerarquía y género como poderes comparados con ellas, era comparar a mujeres con otras mujeres, estas mujeres con otros hombres de la misma baja jerarquía, y comparar estas mujeres con otras mujeres de más alta jerarquía, ¿no? Entonces, esa fue la razón, pero no hubo ninguna otra. Si en la policía de la Ciudad de México hay políticas de género, yo les puedo decir que yo no las vi. Yo no vi políticas de género. Estaba esta Dirección de Derechos Humanos, que sí existe y que, bueno, para mí era muy importante que existiera, pero muchas veces las denuncias no sabían las mujeres a dónde llevarlas. Llegaron a Derechos Humanos, no sabían qué hacer con ellas cuando llegaba a haber alguna denuncia, ¿no? Entonces, falta una unidad de género. Yo siento que no hay políticas de género. Estos cursos que les dan de género, sí me voy saltando conforme vayamos haciendo contacto con otras preguntas que han hecho. Estos cursos, yo me refería a cursos que dan del Instituto de la Mujer del DF, ¿no? A nivel federal se dan otros. Y claro, en el DF, me imagino que también hablabas tú de mujeres del DF, se habla de hostigamiento y acoso. Yo también hablé de hostigamiento y acoso porque, creo que lo dije por ahí también, porque es la terminología que se usa en la ley de acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Aquí se habla de hostigamiento como el acoso vertical. Yo a veces le llamo acoso vertical porque es el que más se usa en la literatura y en el sentido común es más fácil entenderlo, ¿no? Pero siempre lo traduzco y digo, nota al pie, estamos hablando de acoso y de hostigamiento como dos cosas diferentes, porque uno es por parte de un jefe, que ese es el más castigado penalmente, ¿sí? Cuando una gente que tiene un poder real dentro de la institución educativa o laboral o lo que sea, está haciéndole algunas propuestas o insinuaciones o acercándose a una persona con menor poder dentro de la jerarquía, con poder formal, eso es lo más castigado. Y también este tipo de hostigamiento, como es más claro que es un tipo de hostigamiento para la gente, no está tan invisibilizado en la policía. Yo creo que en general sí es el más resistido por las mujeres. Las mujeres les cuesta más trabajo resistirse a los iguales, ¿sí? O a prácticas de acoso más que le llaman leves, ¿no? Pero sobre todo con sus cuates, digamos, ¿no? Con sus compañeros, con sus pares. Pero cuando ya viene de un jefe, se sienten mucho más atemorizadas y son más capaces de decir que no, porque creen que están corriendo un riesgo mayor. Pero también las consecuencias hacia ellas son, como decía Miguel, un paso hacia un acoso, que yo diría que también habría que usar el mismo término, acoso y hostigamiento laboral. Hostigamiento laboral si viene del jefe, hostigamiento laboral, acoso laboral cuando viene de un igual, porque puede venir de un paro o de un jefe, ¿no? Pero sí, la terminología yo también creo que es muy importante y está bien usada como les han dado servidores públicos de mujeres, porque está basada en la ley de acceso. El problema es que cuando estamos en la literatura leyendo, todo el mundo le llama acoso nada más, ¿no? Incluye a ambos, pero pues aquí Marcela Lagarde, que fue una de las impulsoras de esta ley, siempre nos insiste en que tratemos de usar la terminología que tiene la ley.
¿no? Para que la gente sepa sus derechos, sepa cómo actuar. Y yo trato de hacerlo y combino por eso ambas formas de hablar, ¿no? Políticas de género, por ejemplo, en la Policía Federal sí encuentro. Ahí ya hay una unidad de género en la Policía Federal, lo cual es importante. Pero les digo, ahorita ha habido cambios que ya no sé cómo quedó finalmente esa política de género. Ahí está también la Dirección de Derechos Humanos. Mucha de la gente que estuvo trabajando en el DF se fue a trabajar allá a la Policía Federal, pero ha habido actualmente ya también cambios, ya no son las mismas personas. Pero hoy sí hay, creo que más políticas de género, más voluntad de trabajo. Y es más difícil también porque es muy grande la Policía Federal. Entonces se requiere mucho esfuerzo. En cuanto al Estado Civil y el acoso, si bien no es un tema que yo haya investigado, el del Estado Civil vinculado con el acoso, sí hay literatura que a mí me ha llamado la atención y que vale la pena profundizar, donde se habla de que las mujeres que son casadas, ¿no?, son las que están menos expuestas al acoso sexual. Parece ser que el estar casadas les da cierto estatus frente a los hombres, ¿sí?, que las hace un poco más cuidadas respecto al acoso cuando se presentan como casadas. A las mujeres a veces decimos, ¿por qué tengo que inventar que tengo un novio o que tengo un esposo para que me dejen de molestar? ¿No? Decimos, oye, te invito a salir, ¿sí? No porque tengo novio, aunque no tenga novio, ¿verdad? A veces hemos tenido en la vida que inventar, no porque tengo novio. Y a veces de esa manera es como ya nos dejan de… Pero si no decimos tengo novio, es así como que salgamos, que ándale, que te persiguen, hasta que dices, es que tengo novio. Ahora si dices, soy casada, es mucho más fácil también el rechazo al acoso sexual. Entonces sí, se ha encontrado en la literatura que el Estado Civil sí tiene influencia en el acoso y el hostigamiento. Ahora, el ser policía como estatus, esa pregunta es muy interesante porque es algo que también nos preguntábamos nosotras, y cuando decíamos qué tanto impactaba el trabajar en la policía, también en la forma como se vivían en la familia, tenía que ver con el estatus que daba en la comunidad, ¿no? Sí les da estatus la comunidad, esto también lo sabe Miguel en las lecturas que hemos hecho y en las mismas entrevistas que hemos hecho también, el puro uniforme, ¿sí? Fue muy interesante ver cómo habíamos leído en algunos textos hechos en Policía de Buenos Aires, ¿no? Cómo el poner uniforme implicaba ya una actuación policial, ¿sí? Y cómo en algunas entrevistas, por ejemplo, Hugo, que ha hecho con hombres, que está trabajando la masculinidad en la policía, ha encontrado cosas igualitas, donde dice, yo me pongo el uniforme y hasta me paro derecho. Y las mujeres también, como un orgullo que les han inculcado desde la academia, ¿no?, hacia lo que significa el uniforme, que significa ser policía, que no les da pena. O sea, les da mucho orgullo. Lo que sí les da, y esto lo vinculo con otra pregunta que me hacían, en este tiempo de tanta violencia que tenemos en este país, ¿sí?, lo que sí les da es miedo. Hay una mujer mando, que estoy retomando ahorita unos relatos para la ponencia de mañana, ¿sí? Hay una mujer mando que decía, nadie sabe que soy mando, nadie sabe que soy policía en mi vecindario. A mis hijos les dije que no pueden jugar con niños vecinos para que no anden contando que su mamá es policía. Dice, y tal vez lo saben porque me deben haber visto ya, deben haberme visto uniformada, pero yo trato de no hablarlo con nadie, trato de que nadie lo sepa, ¿sí?, porque eso pone en riesgo a mis hijos, ¿no? Entonces también, o sea, el tener uniforme como una situación de riesgo. Los malestares masculinos, este riesgo de tener un uniforme, por supuesto que también lo viven los hombres, ¿sí? El ser policía es un riesgo y una protección. En las entrevistas con hombres que está haciendo Hugo, otro de mis alumnos, algo de lo que le mencionan es, si yo voy con mi uniforme, voy en el metro y me siento protegido. Si voy sin uniforme, me siento desprotegido porque no traigo un arma, ¿no? En el caso de los hombres es muy importante el arma como la protección. Lo mencionan más que las mujeres, ¿no? El arma como una protección. Y en las mujeres creo que sí es un poco más de estatus. Para los hombres es un estatus en el sentido de su masculinidad, porque lo que significa ser policía, ¿sí? Y eso preguntándolo a quien se lo pregunten, hay una repetición en los hombres, acercándonos al tema de la masculinidad. Lo que significa ser un policía es ser un hombre de verdad. Di una ponencia sobre este tema en
no sé si tú fuiste, creo que no, Miguel, en el Estado de México, que me invitaron a hablar de ello, de la cultura policial, y yo le titulé a esa ponencia "Yo soy policía, soy un ejemplo de masculinidad", porque así literalmente nos lo dijo un hombre. Yo soy policía, soy un ejemplo de masculinidad. ¿Por qué? Porque soy valiente, porque voy a proteger. Yo no soy el que cuida al bebé, no, yo protejo. Yo no voy a las escuelas como otras policías, no. Yo estoy protegiendo a la ciudadanía de estos actos de violencia. Yo soy valiente, yo he demostrado, si te pueden enseñar en la entrevista sus marcas de guerra, te las enseñan. Es decir, más que el propio uniforme, que también lo es, ¿sí? Es lo que significa ser policía en términos de masculinidad, ¿sí? Para las mujeres es un trabajo, es un ingreso, ¿sí? No es lo mismo ser una trabajadora social, ser una trabajadora doméstica o una trabajadora que yo no le llamaría nunca trabajadora sexual, pero ese es otro tema, una prostituta, ¿sí? Que ser policía. Y del origen que vienen y del tipo de violencia que vienen, yo creo que pueden llegar indistintamente a un lado o al otro. Y el mayor orgullo para ellas es el poder decir que son policías. Entonces, yo sí diría que es un elemento de estatus. Sobre el concepto de empoderamiento, entiendo y comparto tu preocupación sobre este concepto tan volátil, ¿no? Y tan manoseado, que también se ha usado tanto en la política, todavía de repente lo sigo oyendo, y las mujeres estamos empoderadas. Hablando una Marta Sagún frente a unas mujeres indígenas, ¿no? Y diciéndole, yo como ustedes como yo, como si fueran iguales, como si no estuviera reconociendo que hay una cuestión racial, étnica, de clase, política, de tantas cosas que las hace diferentes, aunque sean mujeres y como mujeres entendamos una vida de opresión en común, que Marta Sagún, por supuesto, que nunca entendió como conciencia de género, si no, nunca hubiera dicho, yo soy una mujer empoderada y las invito a que se empoderen como yo, es no ver nada, ¿no? Entonces, ese concepto de empoderamiento ha sido muy usado en términos políticos, tanto que el feminismo a veces hemos dudado de seguirlo usando las feministas, ¿no? Porque nos da a veces pena volverlo, pero estamos tratando de recuperar nuestras categorías, ¿no? Son nuestras categorías que más bien han sido manoseadas, si no, ya no hablaríamos de género. El género también ha sido muy manoseado. Ya cualquiera dice que está hablando de género en la política cuando están haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Pero tenemos que darles significado de nuevo a nuestras categorías. Y bueno, el empoderamiento, sí como un proceso. Me decías, y me parece un comentario interesante, como si fueran dos polos totalmente opuestos, o soy víctima o soy empoderada. Yo te diría que no, que justamente el enfatizar que el empoderamiento es un proceso, es justamente tratando de evitar esa dicotomía, que sería un gran error que lo pensáramos de esa manera, ¿no? Ninguna mujer es totalmente víctima, ninguna mujer termina de estar empoderada, nunca, nunca. Ese es un trabajo continuo, una transición constante, y aunque digamos que ya somos muy autónomas, nunca lo somos suficiente. Siempre hay alguna opresión de género que nos obliga de pronto a dar marcha atrás y volver a trabajar para caminar, ¿no? Entonces, las relaciones de género son muy complejas, como tú misma analizas el fenómeno con mucha mayor complejidad, y no podemos hablar de estados definitivos de uno ni del otro, sino que todo el tiempo estamos en la opresión, todo el tiempo estamos caminando en diferentes niveles de empoderamiento. Entonces, lo que aquí queríamos hacer era como lo que dije en un principio, o sea, no mirar la victimización solamente, sino también mirar indicadores, por pequeños que fueran, pero indicadores de empoderamiento en las mujeres que están en la policía. Y claro, como vimos, lo encontramos en esas frases finales, que son frases que yo no diría que se están justificando, Miguel, aquí respondiéndole a Miguel también. No tanto que estén justificando ni que estén ocultando su victimización. Yo sí creo que las mujeres se sienten orgullosas de ser policías, ¿no? Y sí creo, porque lo he encontrado en otros espacios, no solamente en la policía, que el entrar al trabajo es un hito. Es un hito para muchas mujeres que están viviendo situaciones tremendas de marginación social. Y el tener un ingreso, por poco que sea, es un hito en su vida. ¿Sí? Cuando trabajé con mujeres solteras, ¿no? El trabajar para esas mujeres solteras, para muchas de ellas era un hito porque sacaban a su madre de una situación de violencia de pareja, que la madre no podía salir, las mujeres. Entonces,
el entrar a trabajar simplemente es un hito. Ahora, si entran a trabajar a un espacio donde hay seguridad laboral y donde aparte las visten con un uniforme, ¿sí? Eso todavía es mucho más importante y las enorgullece. Y eso lo encontramos también, pasa otra pregunta, en las mujeres de Tijuana. ¿Tú no fuiste a ver, Miguel? ¿Sí fuiste a Tijuana? No, todavía no estabas en nuestro grupo de investigación. Nos fuimos a Tijuana, a Ensenada, y entrevistamos a las mujeres de Tecate, de la Academia de Tijuana, a un grupo de mujeres, que esas me faltan todavía analizar. Sí, están las entrevistas, es una entrevista grupal que hicimos como con 20 mujeres, muy jóvenes todas, que eran cadetes, estaban estudiando todavía, estaban internadas, ¿no?, para ser policías, ¿no? Entonces ahí la pregunta interesante es, ¿por qué quieres ser policía? O sea, ya no con las que ya llevan 20 años allí, no, con estas jóvenes que todavía están idealizando sobre el ser policía. Muchos de los argumentos de ellas es, por mis hijos les quiero, o sea, esa pregunta que me hacían de la situación de violencia y que en Tijuana, bueno, es una cosa tan clara, dicen, les quiero dar un mundo mejor a mis hijos. Todas ellas, sí, todas repiten la historia de que vienen de historias de violencia y de pobreza, ¿sí? A diferencia de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la gran crítica que se hace es que la gente que contratan para policía muchas veces son gente blanca, con fuertes, clases medias, entonces discriminan mucho a los indígenas mexicanos que están por allá, a los latinoamericanos, a los negros, ¿no? En muchos países más bien piden esa imagen de otro tipo de policía. En México son los más pobres y las más pobres, los policías, ¿sí? Gente que viene de mucha marginación, pero además de la marginación, las mujeres argumentan, quiero un mundo mejor para mis hijos, ¿no? Y luego decían ellas, no sé, y todas se ponen muy nerviosas, porque decían, no sé si ahorita que estamos aquí en la policía, la cosa está en la academia, a lo mejor estamos viendo todo con mucha ilusión, tenemos muchas expectativas de salir y cambiar el mundo, pues como cuando uno estudia, ¿no? Cuando uno hace la carrera siempre, soy psicóloga, yo también soy psicóloga y también dices, no, yo voy a, ¿no? Y yo soy feminista y voy a cambiar y te das cuenta que es bien difícil, ahí vas, ¿no? Ellas también, y decían, ¿quién sabe qué nos depare? ¿Quién sabe qué nos depare cuando acabe la academia y vayamos al mundo real a ser policías? ¿Les da miedo? Decían, no, vamos a tratar de cambiar el mundo, pero quién sabe. O sea, como que quién sabe, ya cuando salgamos de aquí, qué nos depare. Porque hay muy críticas de la corrupción, muy críticas de todo lo que ven que está mal en la institución, pero no han salido todavía. Y ellas mismas lo sabían, que podían cambiar ellas mismas en su percepción una vez que estuvieran afuera. Con un poco de temor. Y algo que también de alguna manera he documentado es cómo en algunos, cuáles son los factores nacionales, digamos, o de un estado que faciliten o que hacen que incremente el número de ingreso de mujeres en la policía. A mí me parece que hay dos, por lo menos dos, hay que trabajar mucho esa exploración todavía, pero yo veo dos. Una son los países más democráticos, ¿no? Los países más igualitarios, ¿no? Por ejemplo, Noruega, Suecia no están todavía en total paridad de mujeres en la policía, de las mujeres que lleguen a altos rangos, no, ningún país, no existe ningún país que tengan la mitad de policías hombres y mujeres, no. Sigue habiendo un techo que no es de cristal, sino de latón, como algunas autoras dicen, en la policía es un techo de latón, no de cristal, es mucho más grueso, ¿no? Para las mujeres y estructuralmente también lo es, ¿no? Pero ese es un factor que ayuda a que las mujeres entren en la policía. Pero otro factor es un país en estado de violencia. Un país en estado de violencia también empieza a contratar más mujeres en la policía, porque hay más hombres que no quieren estar en la policía. ¿Sí? No sé si ustedes se dan cuenta, no tengo el dato exactamente ahorita, pero en alguno de los coloquios lo decía, que en algunos municipios, por ejemplo de Chihuahua, hubo una mujer jefa de policía. O sea, no jefa de que es mujer mando, sino que era jefa de la policía del municipio, digamos, ¿no? Se tuvo que ir a Estados Unidos, no me acuerdo qué municipio era. Se tuvo que ir a Estados Unidos por las amenazas de muerte. Porque ningún hombre, yo no sé si ahorita ya ocupa alguien el puesto, pero ningún hombre quiere ocupar ese puesto. Otras dos mujeres que también tengo documentadas, ¿sí? Que también no había ningún hombre que quisiera ocupar ese puesto de jefatura de policía. ¿Sí? Dos mujeres dijeron yo, porque era su oportunidad. Para las mujeres a veces esta es la única oportunidad que tienen de lograr ascender en la policía.
¿sí? Entonces, y tienen que mostrarse muy valientes. Entonces, llegan estas dos mujeres, estas dos otras que les estoy hablando, ya fueron asesinadas. Sí, claro, ningún hombre quería estar allí. Entonces, bueno, ese es otro factor que la literatura documenta, no mucho, yo creo que hay que buscarle más, ¿no? Pero que parece ser que son estos dos extremos, la violencia y la democracia, los que llevan a las mujeres a ser más visibles, pues, por lo menos, dentro del trabajo policial. Híjole, ¿qué preguntas hacer sobre la masculinidad, ya que el acoso sexual no es el tema con ellas, con ellos? Yo había pensado, uno de mis, de quienes estaban trabajando en el equipo, quería hacer su tesis sobre esto, pero Irving, que ya no sé, ¿no? Para trabajar sobre acoso sexual, y bueno, hay literatura en España que lo ha hecho también, entrevistarlos a ellos y hacerles un cuestionario a ellos también, pero no preguntarles sobre su experiencia de acoso, sino preguntarles sobre la experiencia de acoso de las mujeres que les rodean. O sea, ¿qué piensan ellos sobre el acoso sexual en la policía? Hacia las mujeres o hacia las personas con orientaciones sexuales diferentes, ¿sí? ¿Y qué piensan? ¿Y qué hacen? ¿Y qué proponen? O sea, es muy interesante porque los hombres tienen mucho poder, mucho más poder por su género. Y muchos de ellos también tienen jerarquía. Entonces, yo creo que eso sería muy interesante hacer. Estudiar la masculinidad en la policía es un reto que tengo presente, es muy interesante estudiar la masculinidad. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que entender la masculinidad, la cultura masculina dentro de la policía. Ese es prioritario, ¿no? Y en eso también andamos, ¿no? Con mucho trabajo. Pues los malestares. Sí, claro, ¿no? Ya lo había dicho hace rato, pero lo retomo de nuevo. Por supuesto, hay gran parte de la literatura sobre cuestiones de salud en la policía se enfoca en los hombres. Y por supuesto que hay tremendos malestares, hay estrés, hay este desgaste, ¿cómo le llaman? El burnout, que es el desgaste como emocional en ellos también. Hay problemas físicos. También cuando yo fui a la Policía Federal, una chica que tenía un consultorio me dijo, yo atiendo policías en mi consultorio, y me decía que a ver si queríamos hacer un proyecto juntas. Yo le dije, pues si me llamas lo hacemos. Ya no me llamó, pero ella estaba muy preocupada porque sí le llegaban muchos hombres al consultorio con problemas emocionales, ¿no? Debido a la policía. Aquí lo interesante no es decir que los hombres no tienen este tipo de malestares, los tienen, y yo creo que más que en otras profesiones u otros oficios, más, ¿no? Y más en este tiempo que estamos viviendo de tanta violencia y riesgo. Sin embargo, lo que llama la atención aquí no es, cuando yo le ponía a ellos un tachecito, no significa que no tengan nada, significa que tengan menos. Es que no les expliqué mi lógica, era un tache era poco en comparación con 2 taches que era medio y 3 taches que era lo más, ¿no? Para poder comparar los grupos y no hacerlos bolas con tanta gráfica y cosas que no quería, no había tiempo ya de mostrar, ¿no? Entonces ellos, claro que muestran. De hecho, y algo que me llamó la atención es que tanto hombres como mujeres de diferentes rangos señalan como los 6 malestares más mencionados son esos 6 que les dije. Porque dije, ¿cómo lo voy a hacer para mostrar los 6 de uno, 6 del otro? Son exactamente los mismos, solamente cambian en el orden de importancia en hombres y mujeres. Y que las mujeres en todos, operativas, tienen un porcentaje, los mencionan, un porcentaje mayor de mujeres con malestares padecidos en el último año, ¿no? Entonces, eso es. Pues creo que es todo. Había una pregunta sobre endogamia, pero no recuerdo qué, puse nada más endogamia y país, pero me puse yo, que iba yo a explicarles un poquito sobre el asunto de Tijuana. Estas mujeres de Tijuana, de la academia, por ejemplo, algo muy bonito era que ellas decían que los compañeros en la academia, que también había compañeros hombres en la academia, las apoyaban mucho, ¿no? Que ellos las apoyaban mucho cuando ellas sentían que no podían con la capacidad física que les estaban exigiendo, ellos iban con ellas corriendo a veces para decirles, sí, llegas. O sea, que eso todavía parece que no se está dando en la academia. Ellas no hablaban en ese sentido, sino hablaban de como una sensación todavía de compañerismo. Yo pensaría, no lo sé, hay que investigarlo más, pensaría yo que quizás en la academia, no sé, Miguel, tú trabajaste más en la academia y tú nos dirás, que en la academia hay una sensación más fuerte de grupo, porque es un tránsito por ahí que pasan de manera temporal, que no saben qué va a pasar después,
¿sí? Aunque claro, ahí les forman, según también lo que está encontrando en la investigación Hugo, es en la academia donde los hombres policías señalan que los forman como sujetos policiales. Y bueno, y la literatura de Sirimarco y de demás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería señalar. Y comentando a Miguel, solamente uno de los temas sobre el capital con el que cuentan las mujeres. Yo trato de no citar a Bourdieu cuando hablo con policías. Tú hice tu tesis bourdieuiana y yo te dije, pues sí, porque bueno, es un sociólogo importantísimo. Pero cuando hablo de acoso, Bourdieu tiene una forma muy particular de pensar el acoso. Entonces yo prefiero no citar a Bourdieu cuando hablo de acoso ni a Lipovetsky. Ahí investiguen ustedes porque sí, ni a ninguno de los dos. O sea, para ellos el acoso sexual que las mujeres denunciamos es una exageración. Bueno, ustedes lean a Lipovetsky y a Bourdieu. Entonces, en este caso yo no hablaría de capital, pero sí puedo hablar de recursos. Nada más le cambio el lenguaje. ¿Sí? Los recursos con los que cuentan, claro, todo esto es multifactorial. ¿Sí? Tenemos que analizar para saber por qué algunas resisten por qué algunas responden de una manera y otras de otra ante el acoso. Claro que es el recurso que te da la institución, pero también es una trayectoria de vida, que para eso hacemos esas historias de vida, para entender qué es lo que te permite y qué papel está jugando realmente la jerarquía, o a lo mejor ella misma sin jerarquía hubiera respondido igual, o a lo mejor tiene jerarquía porque ha sido capaz de responder de estas maneras, ¿no? Y sobre la discusión o los problemas que hay entre mujeres, en este curso que yo di en la Policía Federal, que les decía que eran con hombres y mujeres que estaban siendo formados en derechos humanos para replicar cursos, se dio una discusión, les digo que hablaron mucho, fue toda una dinámica, una terapia grupal como con 50. Pero las mujeres empezaron a hablar y a decir, no, es que ellas así se señalaban, es que ella sí, claro, como se acuesta con los hombres, por eso es que sí, o decía otra, y a mí si no te hagas tú, ahora que cuando eras mi jefe, tú me propusiste y entonces yo, o sea, se dio una cosa, por eso me decía, ay, doctora, lo hubiera grabado, yo dije, sí, caray, porque se dio en vivo, pero además se aguantaban, todo el mundo se dijo cosas en su cara, se aguantaron, yo creo que lo manejé de manera adecuada porque no se salió de control el grupo, que era muy grande, y logramos entenderlo en el contexto que lo estábamos analizando. Entonces, claro, hay mujeres que critican a otras mujeres, como dice Marcela Lagarde, la misoginia, cuando hablamos de misoginia, ¿sí? No es que digamos que solamente los hombres son misóginos, las mujeres también somos misóginas, ¿sí? Cuando estamos criticando a otras mujeres, y la explicación de que esto suceda y en un lugar tan generalizado como la policía, creo que es mucho más claro. Mientras más generalizado es el espacio, ¿sí? más fácil es que se dé un problema entre mujeres, porque las mujeres estamos tratando de acercarnos al poder. Estamos peleando entre nosotras y si no lo entendemos así no vamos a lograr nunca estar juntas, ¿sí? Porque estamos peleando porque queremos estar cerca del poder. Cerca del poder, ¿qué significa? Cerca de los hombres. Ya sea porque entonces me porto masculina para que me den el grado y llegar a ser jefa, y entonces ya me porto como ellos y yo también discrimino, y yo también me hago como que no me doy cuenta cuando hay acoso, etcétera. ¿Sí? Esa es una forma. La otra, critico a la otra porque se está relacionando con el otro, ¿sí? En lugar de yo denunciar lo que está pasando, o si ella quiere, pues que haga lo que quiera, también, porque no todo vínculo sexual o amoroso al interior de un centro de trabajo significa que es acoso. Por eso ¿te molesta o no te molesta? ¿Sí? Yo quiero, bueno, pues si tú quieres, es correcto, pero tenemos que entender que estos juegos de poder, por eso el poder es tan importante cuando analizamos las relaciones de género, ¿sí? Tenemos que analizar también esos problemas entre mujeres desde un marco, una visión feminista que esté contemplando las relaciones de poder con los hombres y entre las mujeres, pero desde el género, ¿no? Entonces, es muy interesante, es un tema que también nos falta investigar más a fondo. Ahora tengo una alumna que lo está estudiando, pero con estudiantes. Y es bien difícil. El estudio es muy complicado, ¿no? Porque no tenemos todavía muy amarrado el marco teórico. Tenemos esto que dice Marcela sobre la misoginia en mujeres. Tenemos la sororidad como una alternativa feminista, ¿no? La conciencia de género y demás, pero no tenemos la metodología. Entonces estamos trabajando y a ver, luego lo podemos llevar a la policía. Y ya. No te dejaste ni una sola pregunta. Miguel, ¿tú quieres añadir algo? Pues no. ¿No? No que puede añadir uno, ¿verdad? Sí,
Pues ha sido un verdadero placer escucharlos y compartir. Para mí un tema absolutamente novedoso, ¿no? Y como nos compartes una experiencia desde un campo de investigación al que es complicado acceder, ¿no? Por lo menos para los que no estamos familiarizados. Cris, ¿tú quieres decir algo? ¿No? Bueno, nadie quiere decir algo. Ha sido un placer compartir con Olivia, con Miguel, y ha sido un placer compartir con todos ustedes. Hoy es la última sesión del seminario permanente, así que esperamos que haya sido sobre todo muy sugerente, ¿no? Para sus temas o para sus inquietudes. Muchas gracias por venir y pues nos vemos el año que viene, ¿no? En este espacio. Gracias por venir.